Muy bien. Voy a empezar a compartir toda la pantalla entonces. Espero que la puedan ver bien por ahí. Voy a hacer esto más grande y vámonos con nuestra guía. Recordemos rápidamente, hemos hablado de algunos conceptos básicos de las tablas en Excel, que son las celdas, las columnas, las filas, cómo hacer operaciones matemáticas. Hemos visto que se pueden hacer operaciones con algunas funciones propias de Excel, hemos hecho la suma, hemos trabajado con el promedio, realizamos multiplicaciones, el promedio no, el producto, perdón, con el producto realizamos multiplicaciones con el producto, operaciones típicas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, las podemos hacer ahí. Nos encontramos con una serie de funciones matemáticas, vimos un listado de funciones matemáticas, hablamos de la función sumar sí, vimos la función sumar sí, vimos la función contar sí, la función sumar sí conjunto, también que me permitía tomar dentro de un conjunto de datos una respectiva suma. Y creo que eso fue lo último en lo que nos quedamos, ¿no? En la función sumar sí conjunto. Bueno, también alcanzamos a hablar de las funciones lógicas, ¿no? Funciones de disyunción, conjunción, negación, para poder hablar de esta función sí. Entonces, vamos a terminar lo que son las funciones de texto, funciones que tengamos aquí, funciones de texto, para empezar a hablar de lo que son el análisis de gráficas. Primero que todo es obtener las gráficas y su análisis, ¿listo? Y a partir de todas estas fórmulas, pues que se puede trabajar con las hojas de cálculo. Bueno, aquí hay una función que no se me olvide hablar de la función mmul. Permítanme un segundo, lo anoto. Y que no se me vaya a pasar el día de hoy hablar de esta función. Contar, bien, contar si conjunto. Listo, entonces vayamos nuevamente a nuestro Excel. Voy a abrir nuevamente una tabla de Excel, un libro de Excel y luego una hoja. A ver. De pronto, ahorita retomamos ese pantallazo que teníamos acá. Espero que no se me olvide. Retomamos ese pantallazo para mostrarles también cómo se puede ver la ayuda en Excel. ¿Listo? Bien, entonces activemos la lupa. Entonces, las recomendaciones de siempre, queridos amigos, si de pronto el audio se llega a desfasar con el video, por favor me comentan. Los monitores están ahí pendientes, acompañándonos, prestos a darme a mí las indicaciones. Como yo voy a estar viendo la pantalla de Excel, lo que estamos haciendo en Excel, no voy a alcanzar a ver el Big Blue Button o el chat, ¿sí? Entonces, cualquier cosita me escriben ahí, realicen preguntas, alcen la mano, participen, no se quede callado, pregunte. Entonces, vamos con nuestra tabla. Vamos por acá. Entonces, ayer me hacían una recomendación y muchas gracias. La persona que me lo hizo, no me acuerdo quién era, me disculpa. Me decía, vamos a trabajar indicando aquí las etiquetas de las columnas y los indicadores de las filas. ¿Listo? Vamos a ir haciendo esa formulación para que se alcance a ver. Entonces, recordando un poco, teníamos nosotros un conjunto de datos. Por ejemplo, teníamos una serie de vendedores. Podíamos tener un nivel de ventas. Entonces, si yo a los vendedores les digo, bueno, ustedes son, tengo a Juan, tengo a Pepe, tengo a Pedro, tengo a Vilma, nuevamente a Juan, tengo a ver, ¿quién más? Pepe también, o mejor Pedro. Y cada uno de ellos tiene un valor en ventas. Supongamos que en miles de millones o en unidades de mil, digamos que Juan vende 100.000, Pepe vende 500.000, Pedro 60.000 y así sucesivamente, ¿sí? Cada uno tiene un nivel de ventas diferente. ¿Qué era lo que hacemos nosotros con la función sumarse conjunto? Si de pronto se nos llega a presentar otro conjunto de datos, la función sumarse conjunto nos permite hacer una suma si la condición, dependiendo de una condición, da en un rango de datos. Acuérdense que cuando hablamos de rango, estamos seleccionando varias celdas, ¿no? Cuando hablamos de rango, seleccionamos varias celdas. Entonces, por ejemplo, acá yo podría hablar de la función sumar si conjunto. Bueno, ya habíamos visto con sumar si no me funcionó la idea que tenía, la idea conceptual de ir enlazando el si con el sumar, pero nos dimos cuenta que la función sumar si realiza la suma siempre y cuando se cumpla con alguna condición. Por ejemplo, sumar el volumen de ventas. Si estas llegan a superar, por ejemplo, digamos la máxima es 500, digamos que llegan a superar 200. Ese valor de superación de 200, que es el criterio, esta sección del criterio, la colocábamos entre comillas. Entonces decíamos mayor que, dije 200, no me acuerdo, digamos que 200, mayor que 200. Entonces simplemente sumamos si
este, este rango de acá, los valores de este rango superan 200. ¿Cuáles de ellos superan 200? De los que superan 200 son estos tres valores, 230, 100 y 500. Al sumarlos, no, y no me da, mentiras, este 100 no supera 200, qué pena. No sé qué me pasó. Entonces, serían los que superan 200, 500 y 230. Y eso sumaría 730. ¿Listo? También podemos ahí cambiarle la condición. Por ejemplo, los que superan 50. En esta ocasión, quienes superan 50, ahora sí está 100, está 500, está 60 y está 230. Al sumar todo, debería darnos 890. A ver, es 830 más 60, 90. Correcto. Entonces, así es como funciona o como trabaja nuestra función sumar sí. La otra función que tenemos es sumar sí conjunto, ¿cierto? De la otra de la que habíamos hablado era sumar sí conjunto. Decimos que se pueden tomar, primero que todo, el rango al que se desea sumar. Luego viene un rango donde voy a preguntar por el criterio y pueden ser varios rangos, puede tomar varios rangos, tomar rango con el rango de los criterios con su criterio, otro rango de los criterios con otro criterio, pero por ahora vámonos con el rango de suma. ¿Qué vamos a tomar nosotros como un rango de suma? Tomemos estas celdas de acá, ¿sí? Entonces les decimos que dentro de estas celdas vamos a decirle que se sumen si en nuestro rango de criterios, este que está acá, en nuestro rango de criterios tenemos, por ejemplo, Juan. Por ejemplo, Juan. Entonces le damos Enter. ¿Y qué tenemos con Juan? Con Juan tenemos estos niveles de ventas, estos que están acá. Y simplemente la función sumarse conjunto me pregunta por la suma cuando estoy preguntando por las ventas de Juan, ¿sí? ¿En qué condiciones me puede servir esto? Pues simplemente me puede servir para indicar, hacer selección o filtrado, ¿no? Se dice eso. Para filtrar cuando quiero ver el volumen de ventas de un determinado vendedor, cuando quiero ver un valor específico de alguien o cuando pongo valores límite y quiero ver sus resultados, simplemente eso. Sí, adelante. Profe, cuando tú digitas Juan, ahí también podemos colocar o la celda, ¿cierto? ¿También es posible? Aquí, en la Sí. celda, no, no lo creo, pero podemos intentar algo. Déjenme ver. Voy a dejar aquí Juan. ¿Sí? Dejemos la fija. A ver, déjenme ver una cosita. Si esto se arrastra para las otras celdas, permítame. Ok, claro, no dejé las otras celdas fijas, pero entonces sí, aquí efectivamente lo podemos dejar para una celda. Entonces ahora voy a cambiar la celda, ¿listo? Voy a cambiar la celda, voy a cambiar la celda, voy a decir que es la celda E2. En la celda E2 voy a colocar ese criterio. Entonces aquí voy a colocar la palabra Juan. ¿Sí? Corremos esto. Voy a colocar aquí la palabra Juan. Entonces se van a filtrar el volumen de ventas de Juan. Voy a filtrar el volumen de ventas de Pepe. Entonces pongamos Pepe. ¿Sí? Voy a probar algo. Y es que voy a colocar Pepe en minúsculas. ¿De acuerdo? Todo Pepe en minúsculas. Voy a colocar todo Juan en minúsculas. Voy a colocar Pedro todo en mayúsculas. Pedro todo en mayúsculas. ¿Listo? Entonces, a esta forma de selección, por así decirlo, si se dan cuenta, no importa si yo coloco mayúsculas o minúsculas, Excel lo va a entender. A esto se le denomina un caso sensitivo, case sensitive o sensible a las mayúsculas. No hay sensibilidad, perdón, a las mayúsculas. Entonces puedo colocar las palabras, el filtrado, lo puedo hacer en mayúscula o minúscula. Entonces si colocamos Juan, esperamos que en nuestra tabla se filtren todos los valores que vendió Juan o el volumen de ventas de Juan. Gracias por la apreciación. Sí, efectivamente, ahí lo podemos hacer con el filtrado con una celda. Bien, ¿qué otra cosa nos habíamos quedado en estas funciones compuestas, ¿no? Recordando también otra cosita, los valores de verdad, decíamos que podíamos tener el valor falso o el valor verdadero, ¿cierto? Como valores de verdad. Y que estos valores servían para operar dentro de estos operadores lógicos, dentro de estas funciones lógicas, servían para operar. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, poníamos el caso de operar un falso con un falso, por ejemplo acá, un falso con un falso. Pongamos que lo colocamos aquí, el resultado lo colocamos en la celda F8 y lo voy a operar por medio de una conjunción lógica, es decir, por medio de un valor lógico y puedo seleccionar celda por celda o puedo desplazarme con la flecha y manteniendo mayúscula oprimida para hacer la selección de estos cuadros, con la mayúscula sostenida, la mayúscula con Shift me refiero, no mayúscula sostenida, sino con Shift, y con la flecha hacia la izquierda me desplazo y selecciono estas celdas, simplemente le doy Enter y ya tengo ahí esa operación.
Veíamos el caso en el que, ¿qué pasaba si teníamos dos valores falso, falso, cuál era el resultado, o si teníamos un valor en falso y otro valor en verdadero, cuál era el resultado de esa operación, qué pasaba con esa operación. Siempre que teníamos dentro de la operación y teníamos un falso, el resultado iba a ser falso. También podemos ver estas operaciones de manera vertical. También puedo operar este valor de verdad, o esta función mejor, la puedo operar de manera vertical. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a terminar con nuestra función. Decimos que si una de las operaciones o uno de los valores que están ingresando es falso, en la disyunción será falso. Para que sea verdadero, resulta que todos los valores tienen que ser verdaderos. Vamos a ver acá. Entonces, para que todos sean verdaderos, para que el resultado sea verdadero, todos tienen que ser verdaderos. Y resulta que esta operación, las operaciones lógicas, funcionan no solo para dos valores de verdad, para operar entre dos valores, sino para operar también entre múltiples valores. Por ejemplo, tenemos estos cuatro valores de acá, falso, falso, verdadero, verdadero, y quiero hacer a todos esos cuatro valores, quiero operar con una disyunción o con una conjunción, también lo puedo hacer. Entonces voy a operar con una disyunción. Recuerden que la disyunción nos va a dar falso siempre que uno de los casos sea falso. Entonces voy a colocar aquí perdón, una conjunción. Voy a colocar aquí mi conjunción, ¿listo? Voy a colocar aquí la conjunción y voy a seleccionar todas esas celdas y le voy a dar Enter. Como tenemos dos casos en los que la entrada es falso, pues el resultado va a ser falso. Aquí voy a cambiar este valor por verdadero y este valor de acá también por verdadero. Únicamente cuando todas las entradas son verdadero, en ese caso la salida o el resultado de la operación de la conjunción es verdadero. Aquí también cambió, si se dieron cuenta, aquí en esta operación también cambió. Tenemos este valor verdadero y este valor verdadero, el resultado aquí de la operación también cambió. Bueno, ¿qué pasa si nosotros ahora estamos hablando de una disyunción? O sea, ya no hacemos una conjunción, sino una disyunción. Entonces voy a colocar aquí la O exclusiva y también la podemos operar para conjuntos de datos, o para un rango. Podemos seleccionar el rango sobre el cual vamos a operar nuestra disyunción. Y recuerden que siempre que haya un valor verdadero, el resultado será verdadero en la disyunción. Para que sea falso, ¿qué debemos tener? Pues que todos los casos tienen que ser falsos. O sea, lo que hace la disyunción o la O lógica es mirar dentro de todos los casos, evalúa que por lo menos uno se cumpla, ¿sí? Si alguno se cumple, desde que uno se cumpla o alguno se cumpla, el resultado será verdadero, ¿sí? Evalúa entre todos los casos si hay un caso, por lo menos si hay uno o algún caso verdadero, ¿listo? Entre todas estas opciones, evalúa por lo menos un caso verdadero. No importa cuál sea este, ¿vale? Bien. ¿Qué otra cosa podemos hablar de lo que se nos haya quedado? No, yo creo que por ahora esto sería con respecto a las funciones lógicas. Más adelante de pronto las enlazaremos o terminaremos de hablar de aspectos que nos hayan hecho falta. Listo. Bueno, borramos esto de acá y vámonos con otro tipo de funciones. Resulta que dentro de las funciones matemáticas como la suma, el producto, contar, ¿cierto? Esas funciones matemáticas que vimos, dentro de esas funciones matemáticas estuvimos haciendo o encontrando valores, bien sea por rangos de columnas o por rangos de filas, ¿sí? Si nosotros seleccionamos el rango de filas o el rango de columnas, vamos a poder utilizar esa operación. Pero ¿qué pasa cuando los rangos son de filas y columnas? Es decir, cuando llegamos a tener datos que se almacenan en filas y columnas, ¿sí? Datos en dos dimensiones. A esto lo llamamos una matriz, cuando tenemos datos dispuestos de esta manera, ¿no? De hecho, el concepto técnico en programación es arreglo. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo en programación, y es algo de lo que nos vamos a ocupar como manejadores de datos, de conocer las diferentes estructuras en las que pueden venir los datos. Y una de estas estructuras es el arreglo. El arreglo es simplemente un vector, veámoslo matemáticamente como un vector o como un conjunto de números. Es decir, si yo tengo aquí el número 1, aquí el número 5, aquí 90 y aquí 1000. Entonces, aquí tengo un conjunto de números dispuesto de manera de un vector horizontal. A esto lo podemos definir como un arreglo. Esto puede ser llamado un arreglo. Aquí disponemos de un conjunto de números dispuestos, cada uno de ellos ocupa una posición. El número 1 ocupa una posición, el número 5 ocupa una posición y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando el arreglo aumenta su dimensión, estamos hablando ya de una matriz. El arreglo más pequeño del que podríamos hablar sería un arreglo horizontal o un arreglo vertical, un arreglo vectorial, ¿listo? Un arreglo vectorial. Aquí tenemos un vector dispuesto de manera horizontal, o podemos tener los valores dispuestos de manera vertical, pero cuando empezamos a colocar valores aquí, por ejemplo, de esta manera, empezamos a disponer de los valores, borramos este que está acá, empezamos a colocar más datos, más valores, este y este, coloquemos este.
Entonces, aquí ya podríamos hablar del concepto de matriz. Voy a centrar estos valores. Vamos aquí algo. Entonces, aquí estaríamos hablando del concepto de arreglos n-dimensionales. Bueno, en este caso son bidimensionales, ¿no? Arreglos de 2 dimensiones. Podemos hacer matemáticamente y teóricamente arreglos n-dimensionales, pero dentro del mundo de la física, pues no los concebiríamos, no los entenderíamos. Pero sí podemos manejar de manera gráfica este tipo de arreglos, o sea, números dispuestos a través de filas y columnas. A esto lo vamos a llamar matrices. Y las matrices resulta que también nos pueden entregar indicadores del comportamiento de los datos. Entre matrices se pueden hacer operaciones, entre matrices se pueden encontrar o buscar comportamientos estadísticos o comportamientos de datos, mirar cuáles pueden ser los descriptivos de una matriz. El principal descriptivo de una matriz, el principal indicador de una matriz se le llama determinante. El determinante se puede hallar con la función mDeterm, ¿sí? La función mDeterm me permite encontrar el determinante de una matriz. Si yo tengo aquí este conjunto de datos, simplemente basta con seleccionarlo, darle Enter y me entrega el determinante de una matriz. Una matriz o un conjunto de datos que viene así, dispuesto de esta manera, tiene muchas capacidades para ser procesada. Puede procesarse de muchas formas. Nos vimos que a este vamos a llamarlo. Un segundo. A este vamos a llamarlo el determinante. El determinante. Pero también hay otro concepto dentro de estos conjuntos de datos que habla de la inversa. Es otra matriz que me puede describir el comportamiento de estos datos. Otra es la traspuesta. ¿Sí? También debo tener la posibilidad de hacer operaciones, de poder hacer operaciones entre conjuntos de datos. Por ejemplo, tengo aquí una matriz, tengo otro conjunto en otra hoja de datos, supongamos que tengo otro conjunto en otra hoja de datos que también está dispuesto a manera de matriz y quiero encontrar el producto de esas dos matrices. Entonces, puedo hacer el producto de dos matrices o puedo hacer operaciones básicas entre matrices, suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de matrices. La división de matrices no se contempla como una operación de este tipo de conjuntos, sino que lo que se contempla es la multiplicación de matrices de la matriz normal por su matriz inversa. Ese sería como el reemplazo de la división a nivel de matrices, ¿sí? Entonces tenemos el determinante, la inversa, la traspuesta. ¿Qué pasa con la inversa y la traspuesta? Son matrices, o sea, tienen también este mismo tamaño, van a tener el mismo tamaño que tenemos aquí. ¿Cómo podemos obtener una matriz inversa o cómo podemos obtener una matriz traspuesta? Voy primero con la matriz traspuesta, creo que es la más sencilla. Si nosotros copiamos nuestra matriz normalita como está, el hablar de una matriz traspuesta indica que las posiciones de la matriz van a cambiar. Las posiciones las vamos a ver desde su diagonal principal. La diagonal principal en la matriz va a ser esta que está acá. Si tenemos una matriz o un conjunto de datos que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, vamos a irnos por su diagonal principal, por los datos que están, digamos que partiendo todo el conjunto de datos en dos. Una parte hacia arriba, un conjunto de datos que parece que fuera un triángulo hacia arriba y un conjunto de datos que parece que fuera un triángulo hacia abajo, ¿sí? Y a partir de esta diagonal principal o estos datos que están en la diagonal principal, yo podría pensar en cambiar los datos que están en el triángulo de arriba, vamos a llamarlo triángulo superior, los datos que están en el triángulo superior, cambiarlos de posición a los datos que están en el triángulo inferior y viceversa, ¿sí? Y eso es lo que hace precisamente la traspuesta, cambia esas posiciones. La manera más sencilla de usar la traspuesta es con las teclas de pegado especial, utilizando las teclas de pegado especial. Acuérdense que podemos acceder al pegado especial con las teclas de acceso rápido Control Alt V, ¿sí? Cuando digitamos Control Alt V, hacemos pegado especial, pero para poder acceder al pegado especial, pues primero tenemos que copiar, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este rango de datos, darle Control C, se pone la línea punteada, ya hice Control C, y voy a pegarlo aquí. Donde yo coloque el cursor o la celda de respuesta, desde ahí se va a empezar a desplegar el primer dato. Entonces, si yo la coloco en la celda de 3, desde ahí se empieza a desplegar el primer dato. Voy a darle Control Alt V para pegar, ¿sí? Y se me despliega la ventana de pegado especial. Y en esta ventana de pegado especial aparece la herramienta de transposición, transponer, esta que está aquí. Aparece la herramienta transponer, entonces simplemente basta con marcar esa transponer, se marca y se le da a aceptar, simplemente le damos a aceptar y se van a pegar todos estos datos de esta matriz se van a pegar cambiando la posición de los datos en la triangular superior por los de la triangular inferior y viceversa. Por ejemplo, aquí en nuestra matriz original, la diagonal principal es esta que está acá. El número 5 se encuentra ubicado en esta posición, pero en la matriz de llegada, donde tenemos aquí nuestra diagonal principal, en la matriz de llegada el número 5 se encuentra ubicado en esta posición, ¿sí? El número 90 en la matriz
de salida, o bueno, inicial mejor. En la matriz inicial, el número 90 se encuentra en toda la esquina superior derecha. En la matriz saliente, o en la matriz respuesta, el número 90 se encuentra en la otra esquina. Es algo así como una operación espejo que se hace con la matriz. Esta es una de las operaciones que se puede hacer con ese conjunto de datos. Otra es encontrar la matriz inversa. Para hallar la matriz inversa, el procedimiento es diferente. La matriz inversa va a tener también el mismo tamaño de la matriz original. O sea, si esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas, la matriz inversa tendrá también 3 filas y 3 columnas. La matriz inversa se puede obtener con matrices que tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, para obtener la matriz inversa, esta es la traspuesta, ¿no? Para obtener la matriz inversa, voy a obtenerla acá, inversa. La idea es que a partir de este recuadro se empiece a colocar el valor de la primera posición de la matriz traspuesta de esta matriz original, de esta que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a colocar el valor original. Para colocar esa matriz inversa, o para hacer la ejecución o encontrar esa matriz inversa, pues tenemos que seleccionar el espacio donde va a ir esa matriz. Sabemos que la matriz inversa va a tener el mismo tamaño de la matriz original. Esta matriz original es de 3 filas, 3 columnas. Entonces, donde va la matriz inversa, vamos a seleccionar las 3 columnas y las 3 filas. ¿Listo? Las seleccionamos y ahora sí procedemos a hacer una operación de llamado a la función. Es decir, colocamos el igual y digitamos la palabra m inversa. m inversa, minf. Simplemente con digitar minf ya me sale aquí la palabra. Puedo darle autocompletado con la tecla de tablado. Veamos qué nos dice la ayuda. La ayuda dice, devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz. Entonces, en esta selección de matriz nos va a devolver la matriz inversa de esta matriz, ¿sí? Entonces vamos a darle tabulado para que se autocomplete. Y ahora me pregunta por la matriz a la cual debemos sacarle la matriz inversa. Entonces seleccionamos esa matriz y resulta que como es una operación matricial, es una operación de matrices, la solución o la ejecución de esta función no se realiza de manera tradicional con el enter. No, simplemente dándole enter no voy a encontrar el resultado de mi matriz inversa. Si yo le doy enter, solo voy a encontrar el resultado de una sola casilla. Yo quiero encontrar el resultado de todas las posiciones de esa matriz inversa. Entonces lo que hago es utilizar las teclas, la combinación de teclas Control, Shift, Enter. Combino las teclas Control, Shift y Enter para que me entregue todo el resultado. Entonces, si no lo han hecho, háganlo. Control, Shift y Enter para que se vean todas las teclas. Yo voy a hacerlo, entonces Control, ahora mantengo oprimido Shift y ahora le voy a dar Enter. Enter. Y eso me entrega todos estos valores. Estos me muestran el comportamiento de la matriz inversa. Me está mostrando cuáles son los valores de la matriz inversa de esta matriz original que tenemos acá, ¿sí? Y esto puede servir para hacer operaciones y mirar comportamientos de conjuntos de datos. Otra función que también se da entre matrices y que es de las que aparece acá en nuestro texto guía. Vamos a ver dónde está. Que aparece en nuestro texto guía es mmul, ¿sí? Bueno, por aquí debe estar por ahí sí, miren, mmul. ¿Listo? Entonces, para utilizar esa función, la idea del uso de esa función es que sirva para multiplicar entre dos rangos de matrices, o sea, multiplicar entre dos matrices. Si nosotros tenemos la matriz 1 y tenemos la matriz 2, entonces, y quiero multiplicarlas, una de las multiplicaciones que se puede hacer es término a término. La primera posición de la matriz 1 por la primera posición de la matriz 2, y así sucesivamente. Solo que a esa multiplicación no es una multiplicación considerada correcta dentro del álgebra lineal. Sería una multiplicación de valores de posiciones puntuales, posiciones punto a punto. Es una de las multiplicaciones que se puede hacer, pero esa sale de manera sencilla, simplemente con la fórmula de producto o con la fórmula de igual esta posición por esta posición. Pero esa no es la que es válida dentro del esquema del álgebra lineal, que es el que maneja el concepto de matrices. Realmente lo que se hace es un recorrido en la primera fila de la matriz 1 contra un recorrido de la primera columna de la matriz 2. Se hace una suma producto y se encuentra un valor y ese valor viene a ser la primera posición. Es un proceso dispendioso que toma filas y columnas de cada una de las matrices para encontrar los valores de suma producto y finalmente darnos el resultado a manera de una matriz. Gracias. Encontrar el resultado a manera de una matriz, ¿sí? Pero eso lo hace Excel directamente con la función mmul. Entonces vamos a hacerlo nosotros acá. Tengo aquí la matriz original, llamémosla matriz 1. Déjenme contarles algo. Si yo multiplico dos matrices, se deben cumplir, primero que todo se debe cumplir una condición, o bueno, dos condiciones entre cada una de las matrices, o una condición. La matriz
por la que yo voy a multiplicar. O sea, si yo estoy hablando de una multiplicación del tipo A por B, supongamos que estoy multiplicando A por B. Si yo hablo de una multiplicación A por B, diré que el valor de A por B. Si yo estoy hablando de una multiplicación A por B, entonces A sería el valor inicial y B sería el valor posterior, ¿sí? Entonces, en matrices, la multiplicación sería matriz 1 por la matriz 2. Resulta que la matriz 1 debe cumplir ciertas características con la matriz 2 para que se puedan ser multiplicadas. La condición es la siguiente. El número de columnas de la matriz 1, de la matriz que se pone primero, debe ser igual al número de filas de la matriz 2, de la matriz que va después, ¿sí? Supongamos que la traspuesta, en este caso es la matriz 2. Si yo multiplico la matriz 1 por su traspuesta, el resultado es algo que se denomina como matriz identidad, que si nosotros lo trasladamos al mundo de los escalares, sería semejante al 1. Sería hablar del 1, algo así como si fuera el 1 en matrices, por así decirlo. Entonces tenemos la matriz 1, esta que está acá, y la queremos multiplicar por la matriz 2. Acuérdense que esta matriz 2, no mentiras, esta es la traspuesta, no la inversa. Cuando la multiplico por la inversa, sí da la identidad, me disculpo. Cuando la multiplico por la inversa, cuando multiplico la matriz 1 por su matriz inversa, el resultado es una matriz que me da como diagonal principal 1, 1, 1, 1 y el resto en ceros. A eso se le llama la matriz identidad. Pero bueno, en este caso estoy multiplicando la matriz 1, la voy a multiplicar por su traspuesta. ¿Listo? Vamos a intentar hacer esa multiplicación. Y resulta que la matriz 1 tiene 3 columnas. O sea, miremos en esta fila, en la fila que tenemos acá, en la matriz 1, tenemos una columna, 2 columnas, 3 columnas, que es el mismo número de filas de la matriz 2. Una fila, 2 filas, 3 filas, ¿sí? Y el tamaño de la matriz resultante va a estar dado, primero que todo, por el número de filas de la matriz 1 contra el número de columnas de la matriz 2. Entonces, decimos que el tamaño de una matriz se define por número de filas, voy a llamarlo como NF, multiplicado por el número de columnas, voy a llamarlo NC. O sea, a este tamaño, el tamaño de esta matriz, podríamos decir que es una matriz de 3 por 3. Igual que el tamaño de esta matriz es una matriz de 3 por 3. Podemos esperar que en esta matriz, el último 3 corresponde al número de columnas, que es igual al número de filas de esta matriz. La multiplicación sí se puede hacer. El resultado será una matriz también de 3 por 3. Voy a seleccionar entonces ese espacio de 3 por 3 donde espero que vaya la matriz resultante. Aquí es donde quiero colocar mi matriz resultante, el resultado de matriz 1 por matriz 2. ¿Listo? Lo voy a hacer entonces con la función, con el operador igual. Coloco igual y la función mmul, ¿se acuerdan? La función mmul. Entonces me dice, ahora coloque la matriz 1. Vamos a colocar aquí los valores de la matriz 1. Voy a colocar entonces ahora, punto y coma, los valores de la matriz 2, que es la traspuesta de la matriz 1. ¿Listo? Voy a colocar ahí los valores de la matriz 2. ¿Listo? Pero no le puedo dar enter, porque acuérdense que estoy buscando un resultado dentro de un rango matricial, dentro de un rango que tiene filas y columnas. Entonces, lo que debo hacer es digitar Control, Shift, Enter. Debo digitar esa combinación de teclas. Control, Shift, Enter. ¿Listo? Control, Shift, Enter. Control, Shift, Enter me permite obtener resultados de este tipo. Operar con funciones que trabajan así, con datos bidimensionales, por así decirlo, o con datos del estilo matriz. Pero eso no pasa con la función suma. Si se dieron cuenta que con la función suma simplemente yo hago la selección de los datos y basta con darle Enter y ya me entrega el resultado. No así con la función mmul. Con la función mmul tuve que seleccionar todo el rango de datos de llegada, donde va el resultado, y lo que hago es darle Control, Shift, Enter. Es una combinación de teclas a tener en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Miremos, voy a mirar el chat, a ver si hay preguntas. Nada, todo bien. Aquí hasta ahora todo bien. Listo. Si hay preguntas, si llega a haber desfase en el audio y el video, por favor me comentan. Si voy demasiado lento, también me comentan. O si voy demasiado rápido, también me comentan. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos estas operaciones entre matrices para valores numéricos. Son funciones de valores numéricos. ¿Listo? Bien. Continuando ahora con todas estas funciones, hablemos ahora de lo que son las funciones de texto. ¿Listo? Dirijámonos ahora a las funciones de texto. Dejemos esto un poquito. Y hablemos ahora de las funciones de texto. Si nosotros tenemos conjuntos de datos que tienen palabras, por ejemplo, hablemos de nombre, y que puede ser dirección, apellido, nombre y apellido. Tenemos nombre y apellido, ¿sí? Entonces, César, Quintero, Pedro, Picapiedra. ¿Qué ponemos? Súper tónico.
Alberto. Entonces tenemos un conjunto de datos de caracteres, ¿sí? Puede que en estos vaya también datos numéricos, por ejemplo, digamos la cédula, ¿sí? O el documento. Vamos a dejar ahí los valores de documento, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 112. Listo. Tenemos un conjunto de datos y aquí podemos empezar a realizar manipulación de datos. Por ejemplo, si yo quisiera unir los datos, dejar los datos de nombre y apellido en una sola celda, entonces aquí, una celda que me diga nombre y apellido. Nombre y apellido. ¿Sí? Vamos a dejar todo esto, no hay problema. Tenemos una celda para colocar nombre y apellido. Es decir, quiero unir estos dos valores, quiero dejarlos en una sola celda. Al concepto de unir datos o unir valores lo vamos a llamar concatenar, ¿sí? Cuando voy a unir este valor de César con este valor de Quintero, a eso lo voy a llamar concatenar. La primera forma de concatenar es utilizando un operador, el operador del ampersand. ¿Se acuerdan del ampersand? El operador ampersand me va a permitir concatenar dos o más datos. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el igual, el primer valor, luego viene el operador y el siguiente valor, ¿sí? Esto me permite concatenar los datos. ¿Qué sucede acá? Pues que están los datos pegaditos, pegaditos, pegaditos. Si yo quiero que en los datos quede un espacio, puedo hacer dos cosas. O dejarle espacio al primer dato, al terminar el primer dato, dejar un espacio definido, no sé si se alcanza a ver, espero que se alcance a ver ahí, dejar un espacio después del primer dato y al darle enter, pues se va a ver que en la concatenación queda ese espacio, ¿sí? Esa es una de las cosas que puedo hacer. La otra cosa que puedo hacer es concatenar también un espacio, es decir, entre César y Quintero, dejar aquí otro operador de concatenación y entre esos dos operadores de concatenación colocar un espacio. El espacio se coloca entre comillas porque hace parte de un carácter, es un carácter, ¿sí? Entonces ahora sí le doy enter y ya quedan esos valores concatenados. Y simplemente basta con tomar la fórmula, ubicar el mouse en la esquina inferior derecha de la celda, esperar a que se convierta en crucecita, darle clic y arrastrar esa fórmula y soltar y ver que se arrastra, se copia y se pega toda la fórmula. Esta es una manera de hacer concatenación. Otra forma de concatenar los datos es utilizando la fórmula concatenar. La fórmula concatenar, entonces me dice que se autocompleta con tablado, está concatenar, y tomo los valores de una celda, los separo con punto y coma, y luego los valores de la otra celda, ¿sí? Simplemente le doy enter, y vean que aquí la concatenación ocurre exactamente igual. Si yo quisiera colocar un valor de espacio en el medio de las dos palabras, voy a ingresar nuevamente a la función concatenar, ingreso a la celda con la tecla F2. Voy a ingresar o dándole doble clic a la celda o en la barra de fórmulas, ¿vale? Ingreso a la celda y me voy a ir al separador punto y coma. Voy a adicionar un separador punto y coma entre A2 y B2, entre las dos celdas. Y en la mitad de esos dos separadores voy a colocar ahí mi espacio, las comillas dobles y el espacio, y le doy enter. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Puedo hacer control C y arrastrar todo esto, hacer toda la selección con shift y flecha hacia abajo y luego darle control V. Y la fórmula pues se va a pegar, se va a arrastrar para hacer toda la concatenación de los datos. ¿Listo? Bien. Profe, qué pena, en el chat hay varias preguntas. Gracias. Vamos a mirar las preguntas. Profe, una pregunta, gracias por avisarme. Profe, una pregunta, ¿qué trabajos se deben llevar hasta el momento y cuándo es el plazo para entregarlos? Listo, gracias Marjorie por esa pregunta. Póngale cuidado. Todo el curso está compuesto de 2 talleres, ¿listo? Entonces, taller 1 y taller 2, ¿listo? Taller 1 y taller 2. Y un conjunto de evaluaciones o un promedio de evaluaciones. Bueno, claro que no vienen a nivel de evaluaciones, vienen tal vez más sencillas, digamos que vienen a nivel de test, ¿sí? Entonces, el taller 1 vale un 30%, el taller 2 vale un 40% y el test o el conjunto de todos los test vale un 30%, ¿sí? Y los test, el número total de test viene conforme al número total de módulos o de unidades. Este curso consta de 12 unidades o módulos, ¿no? Este curso consta de 12 unidades o módulos, o sea que hay 12 test. 12 test, ¿listo? Tenemos que realizar para cada unidad un test. Si ustedes ya de pronto manejan estos temas de Excel, pues si quieren y se sienten tranquilos, confiados de que lo pueden hacer, pues háganlo, hagan el test. Tiene, si no estoy mal, creo que tiene infinitas opciones de realizarlo, este test, ¿sí? Entonces, por ahora estamos en el primer módulo. Quienes no manejan muy bien estos temas, yo les he estado dando conceptos para este primer test, para que puedan solucionar bien este primer test, ¿listo? Pero si usted ya lo conoce y cree que lo puede hacer, pues adelante, ¿listo? Al final debe tener 12 evaluaciones de 12 test y
también los dos talleres. ¿Qué pasa con los dos talleres? El taller 1 aparece formulado al final del módulo Pandas. Si no estoy mal, el módulo Pandas está en la unidad 8 o 9, algo así, no estoy seguro. La unidad 8 o 9, algo así, por los lados de esa unidad, o 10, no me acuerdo. La unidad, digamos que la unidad 9, si no me acuerdo cuál es, pero digamos que en la unidad 9 está el taller 1 y en la unidad 10 está el taller 2. Entonces, ahí en esas unidades aparece la guía de lo que piden en esos talleres. Si usted considera que ya tiene las competencias para irlo desarrollando, ir avanzando, adelante, si quiere no hay problema, ¿sí? La idea es que estos dos talleres, sí los vamos a ir realizando en clase, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a ese punto, entonces vamos a empezar a desarrollar todos esos talleres, o bueno, estos dos talleres, todos esos talleres tampoco, ¿no? Estos dos talleres los vamos a empezar a desarrollar aquí en clase para que usted mismo los vaya replicando y los pueda entregar. Y si hay preguntas, pues las pueda formular, ¿listo? Con su perrito. Pues, trabajos que tengan que entregar diariamente o que tengan que hacer tareas diario, no, realmente se le quiere dar la flexibilidad al estudiante de que pueda ver la grabación en el momento en el que pueda, ¿sí? Esta es una gran oportunidad, usted simplemente vea la grabación, yo no le voy a exigir asistencia, no le voy a exigir, lo que sí es que tienen que estar ustedes muy concentrados, si no asisten a una sesión, si no pueden asistir a una sesión, vean la grabación ese día, porque al siguiente día viene otro tema y se van acumulando los temas, ¿no? Se empiezan a acumular los temas. Olga Lucía, buenos días, ¿qué pasa si la matriz es muy grande? ¿Tengo que seleccionarla toda? Sí, la respuesta es sí, toca seleccionarla toda. Si la matriz es muy grande, la puedes seleccionar toda. Una forma de seleccionarla es tomando el mouse, ¿no? Y dirigiéndolo. Pero permítanme les comento la manera en la que se pueden desplazar de manera más rápida cuando el conjunto de datos es más amplio. Si el conjunto de datos es más amplio, voy a comentarles primero que todo qué pasa si estoy ubicado en la celda A1. Estoy ubicado en la celda A1. Supongamos que los datos llegan por allá hasta la celda, vamos por acá. Miren, llegamos hasta la celda aquí, la celda 1.048.560. Digamos que hasta aquí llegan los datos. Obviamente, si yo voy a cogerlo con el mouse, llegar desde 0 hasta 1.000.000, pues, o sea, quién sabe cuánto termino, ¿no? Pues de pronto sí llego, pero me demoro. Entonces, lo mejor es poder acceder a las teclas de acceso rápido. Aquí, para irme al último valor dentro de las columnas, aquí me estoy desplazando con las flechas de arriba y abajo del teclado. Entonces, voy a irme arriba y voy a mantener la tecla control oprimida y la tecla de flecha hacia abajo. Cuando digo control y flecha hacia abajo, me voy al último de los datos de esa columna, al último de los datos de esta columna, ¿sí? Y control hacia arriba, me voy al primero de los datos dentro de las columnas. Me puedo desplazar al primero o al último de los datos dentro de las columnas. Pero si yo quiero seleccionar estos datos, entonces mantengo la tecla de Shift oprimida. Entonces, Shift y Control y la tecla hacia abajo y tengo todos los datos seleccionados, ¿sí? Esa es una de las maneras en las que puedo seleccionar todos los datos de una columna. Entonces ya podría llegar y desplazarme en las filas, desplazarme en los saltos de cada columna, saltar entre columnas para hacer, ¿para qué? Para hacer la selección de todos los datos, ¿cierto? Es una de las formas, pero si yo ya tengo aquí seleccionados todos los datos de la columna, pues qué mejor que hacer la selección de los datos dentro de esa fila. ¿Y cómo me desplazo yo entre filas? De la misma manera con las flechas a los lados, flechas a la derecha o a la izquierda. Control a la derecha me va a llevar a la posición de los datos, a las coordenadas de la celda D1. Miren los datos que están, el último dato que está en esa fila, con la flecha control a la derecha. Y al primer dato de esa fila, control a la izquierda. Si, por ejemplo, estoy en la fila número 3, estoy en esta fila número 3, y quiero irme al inicio de la fila, entonces con Shift, Control y la flecha hacia la izquierda, me va a seleccionar todos los datos de esa fila. Pero si yo no quiero seleccionar, sino solo quiero desplazarme, simplemente con Control y flecha a la izquierda. Control, flecha a la izquierda me desplaza hacia el primer dato. Control, flecha a la derecha hacia el último dato dentro de esa fila. Y si los quiero seleccionar, mantengo la tecla de Shift oprimida, ¿sí? Teniendo en cuenta eso. Y si quiero ir al principio, al inicio de todos los datos, supongamos que estoy por acá. Aquí está ubicada mi celda. Y quiero irme hasta la celda A1. Quiero que se desplace automáticamente. Esto es para grandes cantidades de datos, cuando hay muchísimos datos. Estoy ubicado en esta celda y quiero irme a la celda A1. La manera de hacerlo es Control inicio. Control inicio, ¿de acuerdo? Entonces digito control inicio y de una vez aquí las coordenadas, si ustedes se dan cuenta en el cuadro de nombres, se ve el salto de las coordenadas, ¿no? Entonces estoy actualmente en la celda F12 y si le doy control inicio, paso a la celda A1, ¿vale? Ese es uno de los desplazamientos. Y ahora, el desplazamiento para seleccionar, o sí, ¿cuál serían las teclas la combinación de teclas para seleccionar todo un conjunto de datos? Si yo quiero seleccionar todos estos datos de acá, lo puedo hacer seleccionando primero las columnas con Shift, Control y la flecha hacia abajo. Luego con Shift, Control y la flecha a la derecha, tomo todos los datos de esa matriz. ¿Sí? Llego hasta el último dato de esa fila. Pero resulta que también estos datos que están aquí, también estos datos que están aquí hacen parte del conjunto de datos. ¿Sí? Me refiero a esta fila, la fila E. La fila E también hace parte de esos conjuntos de datos. Supongamos que eso pasa. Entonces, también quiero hacer la selección de ese conjunto de datos. En ese caso,
Las teclas de acceso rápido que puedo utilizar para seleccionar todos los datos es control E. Control E me permite seleccionar todo el conjunto de datos que vaya pegado. Si, por ejemplo, aquí en este espacio hay una columna adicional que no tiene ningún dato y yo estoy ubicado en este conjunto de datos, estoy ubicado en alguna parte de este conjunto de datos, el utilizar control E ya no me permite acceder a los datos de la otra fila, porque lo que hacen las celdas vacías es como fraccionar ese conjunto de datos, ¿no? Y decirle, este es el límite, aquí tenemos un límite, hasta aquí podemos llegar, ¿sí? Para esto, pues tenemos que dejar nuestra celda o la posición de nuestra celda dentro de este mismo conjunto de datos para que las teclas control E o la combinación de teclas control E pueda hacer la selección, ¿cierto? Pero si no están separados, si están pegaditos los datos a la matriz, pues simplemente digito control E y ya puedo seleccionar todos esos datos. ¿Cómo hice yo aquí la adición de columna? ¿Cómo hice yo la adición de columna? Pues simplemente me paré en la columna que quiero que se desplace y digito control más. Selecciono la columna que quiero que se desplace y digito control más. ¿Cómo selecciono la columna que quiero que se desplace? Hay muchas cosas por mirar, ¿no? ¿Cómo selecciono toda la columna? Para seleccionar toda una columna, las teclas de acceso rápido son control, espacio. Miren que aquí estoy seleccionando no solo los datos, sino también las celdas que no tienen datos. Con control, espacio, selecciono todas las columnas. Si gustan, vayan tomando apuntes, o si hay algo que de pronto no alcanzaron a tomar apuntes, me dicen y yo vuelvo y les comento. Todo se puede solucionar. Si hay preguntas, también las pueden hacer por Neki, David Plata, me dicen y yo les paso aquí mi cuenta de Neki David Plata. Si yo quiero seleccionar toda una columna, control, espacio. Pero si quiero seleccionar toda una fila, shift, espacio. ¿De acuerdo? Voy a adicionar una columna. Quiero que en esta columna, en la columna E, pues esa columna se desplace hacia la derecha y que quiero meter ahí una columna. Simplemente quiero meter ahí una columna. ¿Qué hago? Selecciono toda la columna y digito control más. Control más adiciona celdas o adiciona columnas. ¿Listo? Control más, control más. Cada vez que le doy control más, me va a estar adicionando columnas. Si toda la selección fue de columna, me va a estar adicionando columnas. Si lo que yo selecciono es únicamente un par de celdas, por ejemplo, selecciono estas dos celdas y le doy control más, entonces ahora lo que me pregunta Excel es hacia dónde quiero desplazar estas celdas, hacia abajo o hacia la derecha. Entonces me dice, desplazar las celdas hacia la derecha, eso implica que César Quintero y Pedro Picapiedra pasan a la celda, a la columna F, ¿no? O si le digo desplazar las celdas hacia abajo, pues eso implica que César Quintero y Pedro Picapiedra ya no van a estar en la fila 2, sino que ahora pasan a la fila 4, se desplazan y se abre ese espacio, ¿sí? Entonces aquí yo puedo simplemente seleccionar, aunque también me da la posibilidad de mirar si es toda la fila o toda la columna. Ya sabemos que esto lo hacemos cuando hacemos selección de toda la columna, control más, lo podemos hacer automáticamente, o toda la fila y control más y adicionamos toda una fila. Pero aquí esta sección nos habla de hacia dónde queremos desplazar las celdas, a la derecha o hacia abajo. Voy a decirle que a la derecha, ¿sí? Simplemente le voy a dar enter y entonces aquí se incluyen dos celdas, desplazaron los datos hacia la derecha, desplazaron los valores hacia la derecha, o sea, la otra izquierda, ¿no? Ubiquémonos, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Desplazaron los datos hacia la derecha, ¿vale? Y abrieron ese espacio. ¿Qué pasa si, bueno, con control Z regreso a la posición habitual, ¿no? ¿Qué pasa si ahora quiero desplazar esos datos hacia abajo? Entonces le doy control más, despliega la ventana y esta vez le digo desplazar las celdas hacia abajo. Le doy aceptar y se crean un nuevo par de celdas en la parte de arriba y César Quintero ahora está en la fila 4. Si ustedes se dan cuenta, ahora ese nombre quedó en la fila 4, ¿vale? Control Z para deshacer, volver a dejar los datos como estaban. Y si quiero insertar una fila, entonces Shift, espacio, selecciona toda la fila, control más, adiciona esa fila. Control más, cada vez que le dé control más, va a estar adicionándose esa fila. Pero si yo la quiero quitar, también hay teclas de acceso rápido que me permiten quitar conjuntos de datos, y es control menos. Con control menos, quito las celdas que ya creé. O si quiero quitar, por ejemplo, estas que están acá, entonces digito control menos. Aquí me pregunta, esas celdas que voy a quitar, quiero que las otras celdas, las que quedan, la información que queda, se desplace hacia arriba. Quiero que esta información que queda se desplace hacia arriba, o quiere desplazar las celdas hacia la izquierda. Si yo la voy a desplazar hacia la izquierda, aquí me va a quedar un campo vacío. O sea, vamos a darle desplazar las celdas hacia la izquierda. Entonces, eliminé esas celdas y desplacé hacia la izquierda un conjunto vacío. Es decir, me quedó este rango ahora vacío, ¿cierto? Lo ideal ahí, si yo quiero borrar esa línea y que se actualice la tabla, es dándole control menos para borrar y en la selección decirle desplazar las celdas hacia arriba. Le doy a aceptar y la tabla pues queda actualizada, ¿no? Ya no queda ningún espacio en blanco, ¿vale? Control Z para regresar a nuestros datos iniciales. Estamos hasta acá. Entonces se puede hacer la selección con control E, control
control espacio, shift espacio, control flecha hacia abajo, control flecha a la derecha para desplazarse en la columna o en la fila respectivamente, y shift para mantener la selección, para mantener el rango de selección. Bueno, espero que esa respuesta un poco larga haya servido para esta pregunta. ¿Me podría por favor repetir en qué casos debo usar Enter o la combinación de teclas Control, Shift, Enter? ¿Cómo identificarlo? Sí. Si la función que ustedes van a usar es una función de operación de matriz, como por ejemplo empieza por M y realiza la operación inversa, o mejor dicho, si usted quiere encontrar la solución en múltiples celdas y usa una función, cualquier función, en ese caso debe utilizar las teclas de acceso rápido, la combinación de teclas, perdón, Control, Shift y Enter. ¿Sí? En ese caso, cuando usted llegue ya a hacer la selección de varias celdas. No funciona con las celdas, bueno, funciona, pero no es necesario con las celdas de suma, de producto, las otras celdas, pero sí es imprescindible que se haga con las funciones que utiliza uno para una selección, ¿sí? Por ejemplo, M inversa, por ejemplo, mmul. Vamos a ver qué otra de matrices tenemos por acá. Mediano, mínima. Bien. Por acá no hay ninguna otra de matrices, pero puede ocurrir que yo necesite hacerlo para múltiples celdas. No importa si es una función de una sola celda. Entonces, en ese caso, cuando la selección del resultado es para múltiples celdas, la combinación de teclas Control, Shift, Enter, ¿vale? Entonces, en ese caso, la combinación de teclas Control, Shift, Enter. Si no queda claro, no importa, pregunten nuevamente. Si la respuesta no queda clara, por favor me comentan, ¿listo? Profe, buenos días. De pronto tiene conocimientos de alguna página donde podamos practicar lo que llevamos hasta el momento. Sí, claro, la página oficial donde está nuestro no hay actividad reciente. Ahí no sé si. Miren, resulta que aquí ¿en qué? Aquí en el aula virtual. Aquí en el aula virtual, resulta que en el módulo 1, en el módulo de la unidad 1, en la parte inferior dice material complementario, ¿vale? Material complementario. Y ahí hay una URL, documentación oficial de Excel. En esa URL, ahí cuando ustedes la abren, la despliegan, resulta que en esa URL está una ruta de aprendizaje. Puede usted iniciar por la introducción a Excel. Entonces, le da introducción y nuevamente le da introducción. Pues esto es simplemente una apertura. Simplemente usted da la introducción y nuevamente introducción. Y aquí empieza a hablar desde la creación de un libro, desde cómo rellenar datos automáticamente, crear listas desplegables, empieza a avanzar ahí en Excel. Hay algunas cositas que de pronto corre muy rápido, ¿no? Pero sí es muy explicativo. Esta página oficial explica muy detalladamente. Incluso tiene videos, ¿sí? Entonces, en la página oficial, ahí lo puede hacer, en las páginas complementarias, ¿vale? También para seguir practicando, y ya que lo menciona, para seguir practicando, su merced puede ir en archivo, al menú archivo, al que está aquí en la esquina superior izquierda, aquí en archivo, o digitando las teclas de acceso rápido Alt-A, se despliega esto, ¿cierto? O en archivo o en Alt-A. Resulta que se despliega esto que está acá. Este menú tiene inicialmente unos tutoriales de trabajo, unas plantillas que van a servir de tutoriales. El primero de todos es el que da la bienvenida, ¿sí? Hay otro de fórmulas, otro de gráficos, bueno, en fin. Tutorial de tablas dinámicas. Entonces son plantillas que ya vienen definidas. Por ejemplo, voy a irme aquí al de bienvenida. Voy a seleccionar ese de bienvenida. Se me despliega esta ventana y le doy crear. Le doy aquí en crear, le doy clic a crear y se me abre esta nueva ventana. Y esta ventana resulta que viene con varias hojas. Inicio, agregar, rellenar, dividir. Cada una de estas tareas las está explicando en cada hoja, ¿sí? Entonces dice realizar un recorrido. Comencemos. Podemos darle clic a este hipervínculo y automáticamente va a pasar a la siguiente hoja. ¿Listo? Entonces le damos clic en comencemos y miren que ya pasamos a la siguiente hoja. Agregar. Entonces aquí viene una imagen que trae este texto, agregar números perfectamente, empieza la explicación de cada una de las fórmulas. Y aquí dice qué es lo que tiene que hacer. Dice, haga esto para obtener esto, haga esto para obtener esto. Y hay información suplementaria, información que puede servir para realizar teclados de acceso rápido pues entender las teclas de acceso rápido para esa operación, entender qué pasa si se hace alguna modificación y se puede ir avanzando paso a paso, ¿listo? Esto yo creo que les puede ayudar también para manejar un poco más
reforzar un poco más estos conceptos de Excel y practicar, ¿no? Practicar, practicar, practicar. Una de las cosas fundamentales, no se les puede olvidar, practicar. De nada sirve esta clase si no practican, practique, practique, y verá que eso hace que el conocimiento lo adquiera usted, lo tome usted para sí. ¿Es ilimitado los intentos del test? Sí, señor, es ilimitado los intentos del test, es correcto. Profe, en ese orden de ideas, para unidad 1, uso básico de las hojas de cálculo, ¿no hay entregables? No, señorita. No, señorita, no hay entregable para el uso básico de las hojas de cálculo. No hay entregables. Pues hay una tarea adicional, pero es si usted quiere hacerla. Ya les doy la mano a las personas, déjenme termino aquí con el chat y ya les paso la palabra. Permítanme, por favor. Termino acá. ¿Dónde se encuentran esos talleres y cuántos talleres son? Entonces, al finalizar el módulo de pandas está un taller y el siguiente módulo, al finalizar el módulo de aprendizaje automático, está el segundo taller. Creo que son unidades 9 y 10 o unidades 10 y 11, algo así. ¿Listo? Por favor, revísenlas. Pueden ingresar y revisar. Hay otra opción de combinación de teclas para sacar los resultados de la matriz inversa. Con las teclas de pegado, pero no conozco si hay otra combinación de teclas. Realmente no lo sé. De pronto, si no es suficiente con eso. No sé si de pronto haya otra combinación de teclas, pero con las de pegado rápido sí lo puede hacer. Y simplemente usted digita control al V, la T de transponer y le da enter. Y esto. Cuando queremos copiar una fórmula, nos ubicamos sobre la celda y con el mouse damos clic en una cruz y la arrastramos. ¿Hay alguna forma para hacer ese proceso sin la necesidad del mouse, solo con el teclado? Sí, con la selección, a ver, por acá. Con la selección, por ejemplo, estamos hablando de esta fórmula que está acá, ¿sí? Con esta fórmula que está acá. Entonces, yo puedo seleccionar a donde quiero llegar, las celdas a las que quiero llegar a partir de la celda de la fórmula. Entonces, simplemente le doy control C, con el teclado le doy control C y ejecuto la selección de donde quiero que se peguen. Ejecuto la selección con mayúscula y flecha hacia abajo o hacia arriba o hacia los lados, dependiendo de dónde quiere pegar la fórmula, ¿sí? En este caso la quiero pegar hacia abajo, entonces Shift, flecha hacia abajo y le doy Enter, ¿sí? Es todo. Otra es que puedo llegar y simplemente ubicar el cursor justo ahí en esa posición y en vez de darle clic y arrastrar, puedo darle doble clic. Si le doy doble clic, se autocompleta la fórmula. No dándole un clic y arrastrando, sino dándole doble clic a esa flechita y ahí se autocompleta, ¿vale? Y vámonos con las manos levantadas. Vamos con Angie Catalina Vega. Adelante, Angie. Angie, se cansó de tener la mano levantada. Se le durmió la mano, Angie. No la escuchamos. No sé si había alguien más que tenía la mano levantada. Voy a bajarles. Bien, entonces, bueno, nos pasamos de nuestro descanso. Ustedes dirán si tomamos por lo menos 5 o 10 minutos de descanso o continuamos, como ustedes me digan. La idea es que ustedes se sientan cómodos. Adelante, Octavio. ¿Será que yo tengo que darles permiso de algo acá para que puedan activar el micrófono? Es que no manejo muy bien esto. ¿Cómo? Yo opino que seguir. ¿Seguimos? ¿Continuar? Profe, buenas tardes, días. ¿Aló? ¿Qué más, Octavio? ¿Me escucha? Muy bien. Profe, es que tenía una pregunta. Primero, pues yo había hecho el primer test, ¿cómo se llama? El cuestionario. Y pues en el primer intento, o sea, como para saber en qué conocimientos tenía, ¿sí? Qué nociones, pero la perdí, volví, la intenté, pero la pasé. ¿Hay algún inconveniente? No, creo que no. Lo que no me acuerdo es si ahí toma el último intento o toma el mejor intento. Eso sí, no sé. No, es ilimitado el test, el cuestionario. Sí, es ilimitado, pero no sé si es de todas esas situaciones ilimitadas, toma la mejor nota o la última nota. Bueno, pero si es ilimitado, ahí uno va corrigiendo, ¿no? Ya después de corregir, pero sí, yo creo que lo puede usted tomar de manera ilimitada. Yo supongo que tomará la mejor nota. Creo que no hay problema por eso, Octavio. Entonces, adelante y... No, bien. También con respecto a los talleres, no sé dónde queda, es el último módulo, es el 9 y 10, el último, de los que se encuentran ahí donde se encuentra el material. Permítame un segundo, le muestro. Vamos a irnos acá. Permítame, les muestro. A ver, Entonces, estamos aquí, bueno, yo estoy aquí en aula virtual, esta es mi aula virtual, y veo que la unidad 10 es el módulo de Data Frames con pandas, ¿listo? Es la unidad 10 y la unidad 11. Voy a ingresar a la unidad 10. Se me despliega esta ventanita que está aquí, entonces voy a bajar para mirar, Está el recurso, está material complementario, páginas oficiales,
y aquí viene el cuestionario de ese módulo y la tarea, ¿listo? Que esta es una actividad entregable, Data Frames con Pandas. Esta es una actividad entregable, entonces ahí llego y le doy clic, miramos a ver qué es lo que nos pide y nos muestra un PDF, ¿sí? Nos abre el link para un PDF. Entonces aquí no sé a ustedes cómo les aparecerá para subir ese envío, porque a mí por el momento no me muestra, pero ustedes pueden llegar y darle clic, de pronto todavía no han habilitado el envío, pero usted puede darle clic ahí para mirar en qué consiste o qué es lo que piden, ¿listo? Simplemente pues usted descarga, creo que yo ya lo tengo descargado, déjeme ver, lo tengo por acá en talleres. Esta es la actividad 10. Entonces, usted la descarga y aquí le indica qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Indica cuáles son las tareas. Descripción de la actividad, cargue el dataset disponible en tal página, calcular la media, mediana, moda, presentar un resumen de datos numéricos, información general del dataset, hacer 2 representaciones gráficas, cargar un dataset desde el portal de datos públicos, realizar limpieza, presentar el dataset, datos estadísticos y gráficas, una tabla pivote y todas las gráficas deben ser explicadas. Material requerido, recursos de apoyo, el video del módulo, una cuenta creada en GitHub, ya veremos qué es eso, GitHub, editor de notebooks, se sugiere DeepNote, pero podemos trabajar en DeepNote o en Colab, ya lo veremos. La documentación del módulo. Bueno, esto es los recursos con los que se cuenta, con los que se pueden apoyar ustedes, ¿listo? Sí, este sería como lo que hay que hacer. Esa sería esa actividad. Y para el siguiente, pues entran a la otra unidad y descargan ahí ese taller. Profe, Entonces, también, discúlpame, profe. ¿sí, Es que en el módulo 1 en el que vamos también hay un taller al final. ¿Ese también hay que realizarlo? en el módulo 1, póngale cuidado, en un módulo 1, acá, dice recurso, actividad 1, pero no es como entregable, ¿listo? Es un recurso simplemente como para practicar, este es para empezar a adquirir práctica. Entonces dice, mencione 10 funciones matemáticas, ¿sí? Habla de empezar a practicar de todo lo que hemos visto, que sería lo mejor. Esto es más como de práctica, pero no es entregable, ¿listo? Vale, muchas gracias. Vale, sí, con gusto. Pero sí es para que ustedes pues cojan más destreza en esto. ¿Listo? Bien, con gusto. Dice, sí, profe, un descanso, por favor, están en la unidad 10 y 11. ¿Qué hacemos? ¿Descanso? No, porque ya, pues, 7 y 27, nos falta una hora. Hagamos el esfuercito, ¿qué les parece? Esfuercito y continuamos hasta las 8:30, sigamos, hágale. Están en la unidad 10 y 11. Profesor, ¿todo eso lo vamos a ir aprendiendo? ¿Y su merced nos guía para hacer esos talleres? Sí, lo vamos a hacer en conjunto. Yo sí les voy a pedir un favor, y es que me hagan preguntas. Pregúntenme, porque es que, miren, una de las cosas que tiene esta modalidad es que yo asumo que ustedes entienden todo y van de la mano conmigo, porque pues no veo sus caras, no veo reacciones, ¿cierto? Para mí, ahorita en esta modalidad es más difícil. Cuando uno lo hace de modo presencial, por lo menos uno de profesor ve caras de que están perdidos y bueno, se compadece, les da le da una misericordia y le dice, venga, le vuelvo y le explico. Pero con la virtualidad es más difícil. Con la virtualidad, pues yo asumo que si no hay preguntas, todo está fluyendo bien, que si alguien me dice, profe, espere, o nadie me dice, profe, espere, significa que están corriendo conmigo, están siguiéndome, ¿sí? Entonces, eso les pido el favor, que si hay preguntas, me digan, que si voy muy rápido me digan, que si voy muy lento me digan, y con eso nos vamos puliendo, ¿listo? Dice Angie, buenos días, pero aún no vamos en el módulo 10, estamos en la primera semana, ¿sí? Tranquila, ahí vamos haciéndolo poco a poco, no se afane. Continuamos, buen día. Por favor, para ese taller esperamos llegar al módulo 10 y así adquirir más conocimientos. Profe, si es necesario tomarnos los tiempos de descanso, algunas personas solo tenemos este lapso entre casa y trabajo y ese es el tiempo para comer algo. Ah, bueno, sí, es cierto. En este momento siento que estoy en básico y según lo que muestra ese taller se ve avanzado. No se preocupe, la idea es que si ustedes me siguen y todos los días nos ponemos en practicar, todos los días síganme. Denle clic, denle like y síganme. No, desde que me sigan en las clases y hagan preguntas y practiquen, todo va a estar bien, no se preocupen. Sí, por eso me gustaría que me volviera a explicar, me confunde mucho. Sí, no hay problema, ustedes simplemente alzan la mano o activan el micrófono y pregunten, ¿vale? Martínez, Ángela Patricia, adelante. Sí, profe, una pregunta. Yo estaba viendo el manual o el recurso del módulo 1 y noto que tú estás revisando algunas fórmulas, creo que no todas, ¿sí? Yo me encontré una duda, no sé si es una duda o un error en la página 34, fórmula reemplazar. No me quedó muy claro, no sé si ahorita la puedas ver o vamos a verlas todas tal cual como está en el manual
o pues esa es, digamos, una tarea extra clase, repasar ese material de apoyo. No se preocupe, lo podemos ver acá de una vez. ¿Qué pasa con reemplazar? Sí, es de función de texto, entonces precisamente es de las que vamos a empezar a ver. Apenas empezamos con las funciones de texto y solo hemos visto una, que es concatenar. Solo hemos utilizado una operación de texto, que es el ampersand, que hace también la operación de concatenar, y solo hemos visto una función que es concatenar. Entonces, sí, no se preocupe, aquí sí de pronto pudo haber error de tipado, ¿no? O error de impresión, no se preocupe, lo podemos corregir o con la ayuda de Excel podemos hacerlo correctamente. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, me dicen que sí hay alguien que toma este espacio para desayunar. Entonces, esperamos por lo menos 5 minutos, por lo menos un espacio de 5 minutos para la gente que toma este espacio para desayunar, ¿vale? Unos 5 minutos y retornamos, ¿listo? Vámonos con 5 minutos. 5 minutos retornamos a las 7:37, ¿vale? Háganle. Bien, continuamos con la grabación. Me hizo falta algunos chats por revisar. ¿De qué taller hablamos? Resulta que, bueno, estábamos hablando, sí, de los talleres entregables que están en las unidades 10 y 11. Ya en las unidades 10 y 11, pues estamos ya como en junio, tal vez. ¿No? Estamos hablando de que estamos en mayo, junio aproximadamente. Entonces, ya hemos visto más tema. Ya espero que ustedes hayan tomado más conceptos, ¿vale? Exacto, los talleres que sí hay en cada unidad por ahora son más de repaso, para que vayamos viendo. Es correcto, sí. Vale, con mucho gusto. Entiendo que pronto pueden haber confusiones, si de pronto, pues, yo trato de dar el tema, trato de esforzarme en explicar lo mejor que pueda, pero siempre pueden haber confusiones, no se preocupe, esto es normal. Lo importante primero que todo es que practique, y segundo, puede contar con los monitores también para dudas, puede contar con los tutores para decirles, no, mire, tutor, hay algo que se me dificulta. Entonces, los tutores y los monitores también están para colaborarnos dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Si hay algo que ustedes consideren pertinente dentro del movimiento logístico, nos comentan para ver cómo nosotros nos movemos dentro de nuestro equipo de trabajo. De pronto nos encargamos responsabilidades entre nosotros para poderles ayudar a ustedes a que se les facilite un poco más este proceso de aprendizaje. Entiendo que mucha gente pues trabaja, ¿no? Y realmente los horarios laborales muchas veces son extenuantes, son de sol a sol. Entonces para eso estamos, para ayudarles, y la idea es que puedan tener un conocimiento adicional para que puedan postularse a mejores alternativas de trabajo. No sé si me quedó algo entre el tintero. Espero que no, pero entonces vamos a avanzar. Si hay alguna pregunta específica, adelante, no se quede callado, abra el micrófono y pregunte. Si hay algo que considere que deba repetir, me devuelvo y lo repito dentro de lo que estamos explicando, ¿sí? Si es tema más de más antaño, si es un tema más viejito, de pronto de días anteriores, si no es muy extenso lo puedo explicar, pero si es más extenso, si requiere más explicación, por favor coméntele a los monitores, tratamos de mirar alguna alternativa, tratamos de solucionar algo con los monitores, de pronto que ellos puedan en algún momento darle solución a sus preguntas y que reemplacen el tiempo de aquí, de la clase, puede ser así. Entonces, por favor coméntenle, para eso están los tutores, los monitores, y estoy yo aquí pendiente del chat en vivo y de los foros, ¿no? Algo que yo tengo que responder es el foro de preguntas. Entonces, ese aparece, ¿dónde está? Bueno, ese está por ahí, confíen en mí. El foro de preguntas. Ahí tengo una pregunta, profe, del foro. ¿Hay una pregunta en el foro? Sí, no, sobre el foro, y es que hay una cadena en donde alguien hace una consulta y sobre si hay réplicas, preguntas adicionales, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, hice una pregunta adicional o nueva, ¿sí? Con un tema nuevo, si me explico así, pero nunca encontré la respuesta, no sé cómo buscar la respuesta a esa nueva pregunta que yo realicé. ¿Será que nos atrevemos a mirarlo aquí en vivo? Que ya que nadie nos está viendo, nadie está viendo mi compartir pantalla. ¿Me atrevo a mirar? Sí. Sí, 2 minuticos. Miramos, a ver. Listo, entonces, aquí en el foro de preguntas. ¿Cómo se llamaba el foro? ¿Primera sesión? ¿Clases? No, es que no está ahí. ¿Será que nunca la coloqué? De pronto. Era sobre el perfil, edición del perfil, algo así. Edición del perfil. Voy a irme aquí, a ver, déjenme ver en esta primera sesión. Ahí todas hacen referencia a la primera sesión, creo. Ángela Martínez. Y nunca me encontré ahí con mi pregunta. Sí, no la veo. Vamos a ver acá. No, aquí es solo 2 participantes. De pronto sí hizo falta la enviar. Si gusta, la invito a que revise. Sí, revise. Sí, de pronto sí fue que se quedó en la bandeja.
quedó en la bandeja y no se envió, ¿listo? Revise a ver, porfa. Pero si me puede formular la pregunta de una vez y se la puedo responder de una vez, adelante. Pues básicamente yo estaba, digamos, cacharreándole a toda la plataforma. Quería editar el perfil, pero no me permitió agregar foto porque dice que el correo electrónico no es el correcto, tiene que ser de dominio de la Universidad Distrital y no dominio de Gmail. Como esto está predeterminado, pues no me dejó hacer ninguna otra modificación. Entonces esa era mi consulta. Ah, listo. Pues por ahora le cuento una cosa, un secreto aquí entre nosotros 40, nadie nos está oyendo. Yo tampoco he podido hacer modificaciones, no nos dan permiso, no nos han dado permiso de eso por ahora, ¿listo? Entonces, no se preocupe por eso. Pues era un ensayo que quería hacer con el foro para ver el tema de envío y de respuesta, pero pues ya, gracias por la aclaración. Listo, vale, no hay problema, con gusto. Sandra Camila, adelante. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. Me alegra, profesor, primeramente, pues, darle las gracias por la disposición suya y, la verdad, la paciencia con respecto, pues, en mi caso, a ser tan inexperta en el tema. La verdad, Excel se sabía lo básico y he podido comprenderle muchas cosas al profesor. Profe, la pregunta mía también es que respecto a la plataforma, cuando se ven, pues, los módulos y esto, solamente me parece chuleado la prueba que hice diagnóstica. El resto, yo estaba en clase, gracias a Dios, toda la semana, pero no sé cómo hacer para que, como que yo estoy haciendo las cosas, si me hago entender, por lo menos ya hice el módulo 1, 2, eso sí no están como chuleadito en verde, si me hago entender, y no, pues, no quisiera faltar con nada de esto, porque es importante, pues, para mí. Claro, o sea, déjeme ver si le entiendo, ¿listo? Gracias. Esto O sea, sí. si usted se refiere a este chulito, ¿cierto? Sí, ahí solamente me aparece en prueba diagnóstica y nada más, el resto está como si no hubiera hecho nada. Solo prueba diagnóstica le aparece chuleado y el resto nada. Nada, sí. Bueno, en Interactúa con tu docente, ¿saben cuándo a mí me apareció este chulito? Este chulito me apareció cuando fui a revisar el material que estaba en clase. O sea, solo me faltaba, ya había respondido a un foro, creo que fue así, creo que ese fue el orden. Ah, no, mentiras, al revés. Había mirado el material de clase, había mirado la sala de clases, bueno, alguna de esas. Y cuando ya le di clic a todos, ingresé a todas las ventanas, cuando ya le di clic a todos y respondí en el foro, fui y revisé y ya me aparecía esta ventanita con el chulito. Entonces, yo supongo que si le hace falta sumarse en esta unidad, le hace falta darle clic a alguno, dele clic a algo a ver, pero no es tampoco, sí, tampoco es que se vaya a acabar el mundo si no lo hace, si no aparece todo enchuleado. Lo importante es que lo que se ve, el concepto, lo que estamos viendo en clase, usted lo adquiera para sí y lo pueda practicar y lo entienda para que si llega a trabajar con este tipo, se le llega a presentar alguna alternativa laboral para esto, se pueda desenvolver fácilmente, ¿sí? Lo pueda realizar. Por ejemplo, aquí, en la unidad 1, mire que a mí me hace falta, dice que tengo el 67%. El 67% de aquí, ¿qué me hace falta? Me hace falta darle clic al video. No le he dado clic al video, no he mirado este video. Ya le di clic a la documentación oficial, a estos también ya les di clic, ya ingresé a las URLs, el cuestionario, no me acuerdo, sí, creo que este cuestionario, ya ingresé a ese cuestionario, ya ingresé a esta actividad, entonces sí, lo que me hace falta es darle clic a este video, dentro de estas unidades, no sé qué más, no recuerdo qué más. Al momento de desarrollar esa actividad que se ve ahí, el recurso de la actividad, yo no lo he hecho, porque hay cosas como que no comprendo, pero en el momento yo podría pronto explicarte, en dado caso que no entienda algo, poder apoyarme con su merced. Sí, claro, esa es la idea para que practiquen, si van a realizarlo. Este no es entregable, ¿no? Como les decía hace un momento, este no es entregable, pero sí lo pueden hacer para practicar y en alguna clase, profe, traté de hacer tal cosa y no me funcionó, hice esto y no lo entendí, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, con mucho gusto, por una comunicación previa por Nequi, David Plata, ya ahorramos a la mano, le podemos solucionar su duda, sin costo adicional. Profesor, que tengo una pregunta. Esta es la plataforma en sí, pues normal, de jóvenes de todos a la U, pero habían nombrado al principio del curso, por YouTube cuando hice la presentación, que la universidad también tenía como unos cursos como adicionales que venían directamente como de refuerzo, que era directamente de la universidad, pero uno dónde puede conseguir ese material, o ahí mismo en la misma plataforma que estamos trabajando. Buena pregunta, en esa sí me corchó, en esa sí estoy corchado, no sabría exactamente, no. En esa tocaría redirigirle la pregunta a alguno de los tutores para ver si de pronto ellos nos pueden indicar ahí cuál sería el camino a seguir. En eso sí no sabría darle una respuesta certera. Sí, Bueno, sin embargo, ahorita empiezan los cursos, la otra semana creo, empiezan los cursos de lo que es inglés y habilidades socioemocionales. Los de inglés creo que son dictados por el British Council y los de habilidades socioemocionales pues son los tutores que ustedes ya conocen, los que vimos en las primeras clases. Entonces, pues métanle la ficha ahorita y pregúntenle a los tutores a ver si de pronto cómo pueden acceder a los otros cursos, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Dios te bendiga. Amén, gracias. Sí, gracias. Bien. Antes de continuar, dice, profe, el sí y el and en funciones lógicas, ¿se pueden usar juntos? Sí, se pueden usar juntitos y anidados. Se le llamaría eso una anidación. Anidar es meter una función dentro de otra función, ¿sí?
le voy a responder esa pregunta. Permítame un segundo. Profe, ¿nos puede recomendar una página, una app donde podamos hacer ejercicios de Excel? Ya voy con esta pregunta. ¿Listo? Entonces voy con esta. El sí y el and en funciones lógicas se pueden utilizar juntos. Entonces, por ejemplo, acá. Por ejemplo, aquí. Digamos que, recuerden, aquí voy a querer insertar una columna nueva. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio mental. Quiero insertar una columna nueva. ¿Cómo puedo insertar una columna nueva? Entonces le doy control espacio para seleccionar toda la columna y luego le doy control más para insertar esa columna. Entonces aquí ya puedo colocar datos, ¿sí? Entonces tengo la cédula y tengo, digamos que la edad. César Quintero, bueno, mi edad es 21 añitos. Aquí Pedro Picapiedra, digamos que tiene 32, 34, 41, listo. Entonces tenemos aquí valores numéricos, valores en texto. Y quiero usar aquí la función, voy a borrar, digamos que coloquemos algo acá. Entonces, aquí en la columna G voy a colocar la fórmula sí. Voy a colocar la fórmula sí con el AND. Sí, AND. ¿Listo? O mejor dicho, el I. Sí, I. ¿Listo? Ya que mi Excel está en español. Voy a utilizar las fórmulas de sí, I. La idea es colocar aquí en esta fórmula, voy a colocar, a ver qué me invento, déjenme ver qué me invento. Voy a colocar el nombre. Entonces, vamos a colocar aquí el problema. Colocar el nombre cuando la cédula supere, por ejemplo, supere 500 y la edad supere, digamos que 30, supere 30. ¿Listo? Entonces, esto de acá, vamos a decir que es el enunciado, ¿sí? Vamos a utilizar esta columna que está acá para realizar este enunciado. Colocar el nombre, llega y me dice mi jefe, oiga, necesito que coloque el nombre de las personas que tienen una cédula superior a 500 y la edad supere 30. Entonces aquí voy a aprovechar para utilizar una fórmula sí e I, anidados. La idea de la fórmula, voy a colocar el esqueleto de la fórmula porque después voy a tener que hacer parte por parte. Primero el esqueleto de la fórmula, ¿sí? El esqueleto de la fórmula es el sí, luego abrimos paréntesis, luego en la sección, acuérdense que este tiene 3 argumentos, ¿no? Va un argumento, luego viene separado por punto y coma, el argumento 1 viene separado por punto y coma, el argumento 2 viene separado por punto y coma y el argumento 3 termina. ¿Qué es lo que pasa con el argumento 1? El argumento 1 está dado como a manera de pregunta y se puede responder a manera de falso o verdadero. El argumento 2 es la ejecución cuando esa respuesta es verdadera y el argumento 3 cuando esa respuesta es falsa. Entonces aquí a este argumento lo llamamos la prueba lógica o la condición, en otras funciones lo llaman el criterio. Entonces aquí está la prueba lógica a manera de pregunta. La pregunta que se puede dar como falso o verdadero, ¿sí? Y ahí en la pregunta es donde yo voy a colocar la función i. Aquí es donde voy a colocar la función i. Esa función viene acompañada también de paréntesis. O sea, esa función tiene también un dominio, tiene también argumentos. Voy a colocarlo esta vez en minúscula para que se diferencie. La función i tiene el argumento 1, punto y coma, y el argumento 2. Pero estos argumentos son propios de la función i. Dependiendo de lo que me entregue la función i, si la función i me entrega falso o verdadero, entonces asimismo en la función sí se va a ejecutar cuando es verdadero el argumento 2 o se va a ejecutar el argumento 3 cuando sea falso, ¿sí? La idea es básicamente esta. Este es el esqueleto. Ahora, la pregunta es, ¿qué colocamos en argumento 1? ¿Qué colocamos en argumento 2? ¿Qué colocamos aquí en argumento 2 con mayúscula y en argumento 3 con mayúscula? ¿Qué es lo que vamos a colocar ahí? Bueno, primero que todo, lo que es prueba lógica tiene que ser respondido con falso o verdadero. O sea, finalmente, estos argumentos que están en minúscula deben ser respondidos con falso o verdadero. O aquí va un falso y aquí un falso, o aquí un falso y un verdadero, o aquí un verdadero y aquí un falso, o ambos son verdaderos, ¿sí? Una de esas 4 opciones, pero la cuestión es que esos argumentos deben poder responderse como falso o verdadero. ¿Y qué utilizamos para poder responderlo como falso o verdadero? Utilizamos los operadores de comparación, ¿se acuerdan? Mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, ¿será que es igual o será que es totalmente diferente? Usamos esos comparadores para obtener una respuesta de falso o verdadero. Entonces aquí la primera pregunta, o mejor, el enunciado, me dice que el i, miren que en el enunciado, voy a ingresar aquí al enunciado, en el enunciado la palabra i está acá, en lenguaje natural, aquí está la palabra i, y esta es la que me dice qué es lo que debo comparar, que la cédula supere 500 y que la edad supere 30, entonces ahí voy a colocar el i, ¿de acuerdo? Esto es el i, cuando la cédula supere 500 y cuando la edad supere 30. Entonces me voy a la fórmula, ¿sí?
Y en la sección de I, voy a colocar como un argumento, voy a preguntar cuándo la cédula es mayor a 500, ¿sí? Aquí, voy a preguntar cuándo la cédula es mayor a 500. La celda de cédula, la celda de cédula, pues es esta de acá, ¿no? Entonces simplemente basta con borrar esa que está aquí y reemplazarla por esta que tenemos aquí. Esa celda es la celda C2, entonces voy a reemplazarla por la celda C2, ¿sí? Esta que está aquí. Aquí estoy preguntando, voy a devolverme un poquito. Aquí estoy preguntando si la cédula es mayor a 500, ¿cierto? Entonces simplemente basta reemplazar este concepto de cédula por el valor de la celda donde está la cédula, que es aquí la celda C2, ¿sí? Que es donde aparece nuestra primera cédula, perdón. Y ahora, el otro valor, porque acuérdense que nuestro enunciado dice cédula supere 500 y edad supere 30. Entonces, en este otro enunciado vamos a preguntar cuándo la edad ¿supera qué? Supera 30. Vamos a preguntar, ¿cuándo la edad supera 30? La edad supera 30, entonces voy a borrar esa parte de la edad y voy a colocar la celda donde aparece la edad. La celda donde aparece la edad está en la coordenada D2. Dedos. Cuidado con los dedos. Entonces, en la celda D2 me dice mayor a 30. Aquí ya tengo el I. Y van a ver entonces situaciones en las que este resultado es verdadero. Si es verdadero, si este resultado es verdadero, lo que quiero hacer es colocar el nombre. Entonces me voy a quitar esta comillita para activar aquí las celdas. Entonces, lo que voy a hacer es activar aquí el nombre. Voy a quitar el argumento 2, voy a borrarlo, y lo que voy a hacer es colocar el nombre, ¡pam! Entonces, si esto ocurre, si esto es verdad, es decir, si la cédula es mayor a 500 y la edad es mayor a 30, entonces esto va a dar verdadero. El I va a dar verdadero. Si esto da verdadero, si el I da verdadero, entonces la ejecución cuando ese valor sea verdadero va a ser el nombre, va a ser la celda A2, ¿de acuerdo? Pero si no, pues realmente el enunciado no nos dice nada. Colocar el nombre cuando la cédula supere 500 y la edad supere 30, pero no nos dice qué colocar cuando no se dé esa situación. Entonces, pues yo puedo tomar la decisión o dejar esa celda en blanco, la puedo dejar en blanco colocando doble comilla, ¿sí? y listo, eso queda en blanco, o colocando la palabra falso, que es un valor de verdad, colocando el valor de verdad falso, bueno, como usted quiera, ya ahí usted lo puede decidir, porque el enunciado de hecho no lo especifica, ya usted a criterio del programador usted lo puede decidir. Entonces aquí miren que la celda se está ejecutando, pero está en blanco. Si yo pongo el cursor en la esquina superior izquierda de esa celda, el cursor se pone en una crucecita y le doy doble clic, le voy a dar doble clic para no arrastrar, no darle clic y arrastrar, sino le doy doble clic y se ejecuta toda la celda, se ejecuta toda esta fórmula, y el único que me resultó con esa condición fue Supersónico. Supersónico tiene una cédula superior a 500 y a su vez la edad supera 30, ¿sí? ¿Qué pasa con Alberto? Alberto, la cédula es inferior a 500, o sea, ya hay una respuesta falsa. Cuando se le pregunta, ¿la cédula es superior a 500? La respuesta es no, o sea que el I, la conjunción es no, es falso, ¿sí? A pesar de que tiene una edad superior a 30. Lo mismo con Pedro Picapiedra, la cédula es inferior a 500, la edad es superior a 30. Con César Quintero, este pequeño chicuelo, tiene una edad inferior a 30, una cédula inferior a 30, o sea, las dos condiciones son falsas, ¿cierto? Esto es lo que va a estar pasando, por eso se ve esta situación. Ese es el uso de las funciones sí y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. ¿Profe? Sí, ¿Cómo fue que su merced hizo para que se autocompletara ahí en la columna sí y? Claro, ponle cuidado. Está aquí la fórmula, ¿no? Voy a borrar eso. Miren, aquí en esta celda no está la fórmula. ¿Por qué sé que no está la fórmula? Porque en la barra de fórmulas me aparece, ¿listo? Entonces ahí ya no hay fórmula, pero en la primera celda sí hay fórmula. Ahí me aparece en la barra de fórmulas. Entonces el mouse lo voy a colocar en la esquina inferior derecha. Dejo que se vuelva crucecita. Si lo muevo, ya es una cruz más gruesita, pero quiero que se vuelva una cruz delgadita. Cuando ya se vuelve cruz delgadita, ¿sí? Cuando ya se vuelve cruz delgadita, entonces le doy doble clic, y se autocompleta él solito, ¿sí? Simplemente hay que parar ahí el cursor, darle doble clic y se autocompleta. Otra de las formas que lo había hecho era control C y control V o arrastrando, pero si usted quiere autocompletar, digamos, grandes cantidades de datos, dele doble clic y ya. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Claro, con gusto. Bien, ¿y otra cosa? Sí, me decía que Erlita, nos preguntaba que dónde se pueden hacer prácticas, dónde se puede practicar. Entonces, les refresco, miren, váyanse aquí, para practicar sin necesidad de estar en línea, ¿no? Váyanse a archivo y váyanse a nuevo, ¿listo? Seleccionen nuevo. Aquí van a salir unas plantillas que les ayudan a esa formulación, pero si usted está buscando algo en especial, aquí en el link de búsqueda, digamos que quiere fortalecer conceptos de fórmulas matemáticas o de fórmulas, entonces usted coloca fórmulas, ¿sí? Y le da Enter.
Y aquí le va a salir una sugerencia de las plantillas que utilizan fórmulas. Aquí hay una plantilla que se llama tutorial de fórmulas. Entonces, si de pronto necesita fortalecer esa parte, ingrese ahí a esa plantilla de tutorial de fórmulas. Dele clic, se despliega esa ventana y después le da a crear. Y él automáticamente abre una nueva hoja de Excel donde le va a empezar a mostrar en cada una de las hojas, en cada una de las hojas está la hoja de inicio de bienvenida, conceptos básicos, introducción a las funciones. En cada una de las hojas le va a ir mostrando cómo utilizar esas funciones. Funciones de fecha y hora no las hemos utilizado. Funciones de unir texto y números. Aquí está, miren, la función de ampersand. Aquí está el ampersand, que lo acabamos de ver hace unos momentos. Instrucciones sí, la función de sí. Cómo utilizar la función sí. Buscar B, esa de pronto la vemos la próxima semana, la función buscar B. Entonces, funciones condicionales, bueno, demás funciones, listo, para que ustedes vayan practicando. El mismo Excel les da esa ayuda. Con la misma herramienta de Excel les da esa ayuda, ¿vale? Para que vayan practicando. Déjenme ver si hay más mensajes. Vale, con gusto, sí, no hay problema, con mucho gusto. Entonces, seguimos, ¿cierto? Seguimos, sí, paramos, ¿no? Vamos a ver. Les comentaba que estamos dentro de las fórmulas de texto, ¿no? Aquí voy a hacer una modificación y es que si no se cumple la condición, voy a colocar algo así como un signo pesos, de pronto un signo numeral. Coloquemos un signo numeral, ¿sí? Si no se cumple la condición, y voy a ejecutar toda esta celda de aquí hasta abajo. Resulta que se ejecuta también la última celda, pero esta no está operando, no está guardando ningún resultado. Esta solo tiene el enunciado, entonces voy a borrar este último valor de la última celda. Y tengo estas celdas, voy a trabajar con estas celdas para hacer, bueno, ya hicimos concatenar, vamos a trabajar con otra función que hace referencia al texto. Vayámonos con la de espacios. ¿Cuál fue la que alguien me preguntó por ahí? Alguien me preguntó por una función de texto. Ahorita me acordaré. Voy a irme con la función de espacios. Para irme con la función de espacios, quiero mostrarles algo. Voy a colocar aquí A, E, I, O, U. ¿Sí? Aquí voy a colocar A, espacio, E, espacio, espacio, I, 3 espacios, 1, 2, 3 espacios, O, 1, 2, 3, 4, 5 espacios, U. ¿Listo? Voy a hacer estas funciones. Y aquí voy a colocar A, espacio, E, espacio, I, espacio, O, espacio, U, espacio. Si se ve la diferencia, uno está sin espacios, otro está con espacios diferentes y otra está con espacios uniformes. Un espacio entre cada letra. ¿Sí? Voy a utilizar la función espacios. Voy a utilizar la función espacios. Dice que la función espacios quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Entonces, vámonos con esta función espacios. Dice que quita los espacios adicionales, ¿no? Entonces, voy a seleccionar las celdas donde acabo de escribir ese texto. Le vamos a dar Enter. Resulta que la función espacios dice que quita los espacios adicionales. Estas palabras de acá estas letras no tienen espacios adicionales, ¿cierto? Pero voy a copiar y pegar estas fórmulas, o mejor dicho, también le voy a dar doble clic aquí al cursor en la esquina inferior derecha. Voy a borrar estas últimas respuestas. Voy a darle doble clic acá y me voy a dar cuenta que para este espaciado diferente, el resultado es las letras espaciadas en el mismo valor. Para este valor espaciado en el mismo valor, viene siendo también el espacio en el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que hace la función espacios? Deja todas las palabras, letras, todo bajo el mismo espacio. Si, por ejemplo, estamos hablando de palabras, palabra, espacio, 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 letra. Estamos hablando de palabras, el utilizar la función espacios me deja un solo espacio entre caracteres, entre los caracteres que, si tienen varios espacios, solo deja un espacio. ¿Listo? Eso es para empezar a modificar el texto, empezar a hacer modificaciones de texto. Uno de los que aparece ahí en el texto guía es la función derecha. Función derecha. Dereche. No lo fun. Es la función derecha. ¿Qué hace la función derecha? Entonces, la función derecha busca el número de caracteres hacia la derecha de un conjunto de datos. Por ejemplo, voy con el apellido, ¿no? Quintero. Quintero, ¿cuántas letras tiene? Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Este hermoso apellido tiene 8 letras. Entonces, voy a utilizar la función funDerecha. De hecho, voy a utilizar también, voy a incluir aquí una celda, ¿listo? Con control más. Acuérdense, control espacio selecciona toda la columna y control más adiciona una columna o adiciona eso que se seleccionó. Entonces, voy a utilizar la función derecha, ¿de acuerdo? Ahora voy a hacer esto. Esto que está aquí, control X, voy a llevarlo acá. Aquí es donde voy a colocar la función funDerecha, la función derecha. Entonces escribo derecha, puedo hacer autocompletado, ¿sí? Derecha, y me dice texto. Bueno, miremos la ayuda, ¿no? Porque cuando escribimos parte de la palabra, nos muestra la ayuda de lo que hace. Dice, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Devuelve el número especificado de caracteres del final. O sea, tenemos aquí Quintero.
La O está al lado derecho, la Q está al lado izquierdo de esta palabra, ¿cierto? Entonces voy a decirle, si esto devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto, voy a probar con la letra O. La letra O, que solo hay una letra O en Quintero, ¿no? Entonces voy a colocarle aquí la letra O. Déjenme ver, creo que para esto debo colocarlo entre comillas. Entonces voy a colocar la letra O. ¿Listo? Y cierro aquí paréntesis. No, mentiras. ¿Vale? Mentiras. Número de caracteres. Me falta el número de caracteres. Entonces, coloco el texto, la letra O, y me voy a ir con el número de caracteres. Coloquemos 2. Coloquemos 2. Y esperen. Aquí me devuelve el número especificado de caracteres del final de la cadena de texto. Sí, ahí está. Derecha. Qué pena con ustedes. El texto corresponde a la celda donde voy a buscar ese texto. Es esta celda de acá. ¿Listo? Esta celda de acá. Entonces, en esta celda, voy a decirle que me devuelva 2 caracteres. De Quintero, los 2 últimos caracteres o los caracteres que están hacia la derecha son la R y la O. Entonces coloco punto y coma, 2. Y le doy Enter. Entonces me devuelve, esto. Entonces me devuelve esos 2 últimos caracteres, ¿cierto? La R y la O. Si le dijera 4, pues me va a devolver, voy a colocarle aquí 4, la T, E, R, O, ¿cierto? Esto es lo que hace funderecha, toma los últimos caracteres o los caracteres que están más hacia la derecha de un conjunto de datos, ¿sí? En este caso, picapiedra sería edra, sónico sería nico, to sería to. La palabra solo tiene 2 caracteres, esos son todos los que muestra, ¿listo? Con la función, si existe una función derecha, también va a existir una función izquierda. Entonces voy a colocar aquí fun izquierda. ¿Qué pasa con la función izquierda? Voy a alejar un poquito. Entonces, con la función izquierda hacemos lo mismo, pero diferente. O sea, lo mismo, pero por el otro lado, por la izquierda. Voy a decirle que izquierda, ¿sí? Y que el texto seleccionado es mi apellido, Quintero. Y quiero que me muestre 2 caracteres, voy a decirle 2 caracteres desde la izquierda. Entonces le coloco punto y coma, 2, y le doy Enter, y me aparecen la Q y la U, ¿sí? O si yo le digo que sean 4 caracteres, entonces me va a mostrar la Q, la U, la I y la N. Puedo arrastrar esa fórmula a los demás apellidos, y entonces, de sónico, las 4 primeras son Sony, de picapiedra, las 4 primeras letras o 4 primeros caracteres son pica, ¿de acuerdo? Bien, eso hacen la función derecha y la función izquierda. La función reemplazar, sí, vale, gracias, la función reemplazar. Vamos a tener 2 funciones que nos van a permitir hacer como una especie de reemplazo. Permítanme, voy a adicionarlas acá. Voy a borrar este enunciado. Voy a borrar este enunciado por el momento. Vamos a tener 2 funciones que nos van a permitir hacer reemplazos. Una es sustituir y la otra es reemplazar. ¿Listo? Entonces, ahí me van teniendo paciencia mientras me acuerdo de cómo se ejecutan cada una. Voy con sustituir. Entonces, con sustituir vamos a escribir sustituir. Aquí nos da la ayuda, dice reemplaza el texto existente con texto nuevo en una celda. Reemplaza el texto existente. ¿Cuál es el texto existente? Voy a suponer que es el nombre, ¿de acuerdo? Entonces, le doy a autocompletar con tabulado, está a sustituir. Luego viene el texto. Voy a decirle que sea esta la celda que quiero modificar. En César, quiero modificar, por ejemplo, la A y la R, ¿sí? Por ejemplo, la A y la R. Ya no quiero que sea César, sino quiero que sea Cecitar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a colocar es esa celda, en el texto, esa celda, César. Luego, coloco el separador punto y coma y coloco ahí el texto original. De manera original, lo que aparece ahí es la A y la R. Esa es la que quiero quitar, ¿cierto? Y las quiero reemplazar por la I, la T, la A y la R, es decir, itar. Quiero quitar AR y reemplazarla por ITAR. Entonces, lo que hago es, entre comillas, coloco la A y la R, ¿sí? Cierro con punto y coma, y luego me pregunta por el texto nuevo, y entre comillas, coloco el texto que quiero colocar, el texto por el que quiero sustituir o el que quiero reemplazar, que es ITAR, ¿sí? ITAR, y le coloco comillas. Aquí ya terminé, puedo cerrar, hasta este punto puedo cerrar, y darle Enter. Entonces, ya cambia César por Cecitar. Tomo los caracteres AR y los cambio por los caracteres ITAR. ¿Listo? Eso hará la celda sustituir, pero eso ocurre cuando los caracteres están dentro de esa celda, ¿no? Eso ocurre cuando los caracteres están dentro de esa celda. Si no están esos caracteres, pues no va a sustituirlos, así de sencillo. ¿Listo? La función reemplazar, vamos con la función reemplazar. La función reemplazar, la ayuda nos dice que reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Reemplaza una parte de una cadena de texto por otra. Vámonos con reemplazar. Y nos dice que nos pregunta por cuál es el texto original. ¿Cuál es el texto original? Luego nos habla de un número inicial,
un número de caracteres por los cuales vamos a reemplazar y cuál es el texto nuevo. Bien, el texto original, vamos a colocar aquí nuestra celda. ¿Listo? Vamos a colocar aquí de manera original nuestra celda. César. Esta vez voy a contar cuántas letras hay desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, cuántas letras hay hasta llegar a la A. Entonces está la C, una, E, 2, S, 3. La A ocupa el espacio 4. Entonces voy a decirle que desde el espacio 4 y hasta el espacio 5 me haga un reemplazo. Vámonos con esto. Voy a decirle que aquí está el texto original. Ahorita me corro esto. Coloco punto y coma y luego me pregunta por un número inicial. El número corresponde al número del carácter, entonces voy a colocarle 4. Inicia en el carácter 4, ¿de acuerdo? Luego me dice, bueno, luego coloco punto y coma y me dice número de caracteres. Número de caracteres, voy a colocarle hasta el texto, hasta el carácter 5, son 2 caracteres, el actual y el siguiente. Entonces voy a colocarle 2 caracteres. Y luego me dice que, bueno, coloco punto y coma para cerrar ese valor. Y luego me pregunta por el texto nuevo. Entonces le voy a colocar de texto nuevo, le voy a colocar entre comillas ITAR, ¿sí? Para reemplazar César por Cecitar o AR por ITAR. Entonces colocamos aquí las comillas, cerramos con el paréntesis y le damos Enter. Entonces, de las dos maneras, con la función sustituir o con la función reemplazar, obtuvimos Cecitar. ¿Qué hace la función sustituir? Para la función sustituir necesitamos saber parte del texto para poder reemplazar. Con la función reemplazar necesitamos saber desde dónde el número del carácter desde el cual queremos hacer el reemplazo o la modificación o cambiar ese valor. ¿Listo? Si hay preguntas, adelante, voy a estar revisando. La función izquierda es lo mismo que extraer. La función extraer, déjeme ver la función extraer, déjeme recuerdo. Voy a adicionar aquí una. Y nos vamos con extraer. Bueno, espérenme, antes de responderle esta pregunta, déjenme recordar un poco la función extraer. Vámonos con extraer. Dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud iniciales. Extraer. Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y longitud iniciales. Vamos a ver entonces cómo viene la sintaxis. Dice que texto, vamos a colocar el texto, en este caso, nuestro apellido. Recuerden que con la función izquierda, pues utilizamos también esta celda, ¿no? La de Quintero. Entonces coloco, extrae la celda Quintero, luego punto y coma, me voy con la posición inicial, voy a colocar de posición inicial 1, voy a colocar punto y coma y de número de caracteres voy a colocar 4, ¿listo? Voy a colocar 4 caracteres, entonces cierro acá y le doy Enter. En esta ocasión, aquí estoy usando la función extraer, ¿no? Este es el resultado de la función extraer, este primerito que está acá, y el que está aquí es el resultado de la función izquierda. Este es fun extraer. Con fun extraer, y la diferencia con fun izquierda es que con fun izquierda simplemente le digo cuántos caracteres. Con extraer tengo que decirle desde cuántos caracteres. Es decir, si yo le digo aquí que ya no quiero que sea desde el carácter 1, sino que quiero que me extraiga su merced. Quiero que me extraiga desde el carácter 3. Y le digo que sean desde el carácter 3, 4 caracteres adicionales, entonces me va a extraer la I, la N, la T y la E. Vamos a ver si eso es cierto, porque a veces los profesores me tumban diciéndome mentiras. Voy a cambiar aquí el 1 lo voy a cambiar por un 3, ¿de acuerdo? O sea, ya no le estoy diciendo que inicie desde el carácter 1, sino que ahora le digo que inicie desde el carácter 3. Entonces ahora me toma desde el carácter 3 y me extrae los 4 caracteres siguientes, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y sale int. Esta sería de pronto la diferencia con izquierda. Con izquierda siempre voy a empezar desde el carácter que está más a la izquierda. Con derecha siempre voy a empezar desde el carácter que está más a la derecha. ¿Listo? La diferencia entre sustituir y reemplazar, vale, con mucho gusto. La diferencia, vale, con mucho gusto, claro que sí. ¿Qué otra función tenemos? ¿Qué otra función antes de terminar esta clase? Tenemos la función espacio, sustituir, derecha, izquierda, concatenar ya. Reemplazar, sí, reemplazar ya. Vámonos con... hay una que toca hacer aquí. Déjenme ver. Encontrar, la función encontrar. Déjenme ver cómo... Encontrar. Devuelve la posición inicial de una celda de texto dentro de otra cadena de texto. Encontrar distingue mayúsculas de minúsculas. Devuelve la posición inicial de una cadena de texto. Bien, póngale cuidado. Entonces vamos con encontrar. ¿Listo? Voy a decirle que me encuentre dentro de mi apellido Quintero, que me encuentre la ubicación, me dé la ubicación de estas letras, la I y la N, que me dé la ubicación de la I y la N. Entonces le voy a decir encontrar texto buscado, aquí el orden creo que es IN, dentro del texto esta celda que tenemos acá. Y cerramos y ahí está. Entonces la I y la N inician en el tercer carácter.
inician aquí, en el tercer carácter. Entonces, podemos incluso ponernos a jugar con esta función encontrar, encontrar. Podemos incluso ponernos a jugar con la función encontrar y la función extraer para que nos salga eso mismo que nosotros estamos digitando. ¿A qué me refiero? Voy a insertar aquí otra columna. Sí, esto es simplemente por ponernos a jugar. Entonces, la idea es que yo aquí digité unos caracteres, por ejemplo, si digito la Q, la U y la I, y le dé Enter, esa misma Q y I aparezcan aquí en la función extraer, aparezcan ahí mismo, en esa función, pero atravesando o pasando por medio de la función encontrar. Entonces, voy a hacerlo, hagámoslo acá. Hagámoslo aquí, que se compare, ¿listo? Entonces, aparece la Q, la U, la I. Voy a utilizar la función, primero que todo, vamos con extraer, vamos con encontrar. Entonces, voy con la función extraer, el texto sobre el que quiero extraer es este que está acá, ¿listo? La posición inicial va a estar dada por la función encontrar. Entonces, la función encontrar, esta que está aquí, me va a dar esa posición inicial. El número de caracteres, bueno, voy a colocarle 5 caracteres, ¿listo? Supongamos que voy a colocarle 5 caracteres. Y cerramos acá, ¿listo? Aquí hasta ahora en la función encontrar, pues está este 3. Pero ahora, en la función encontrar, ya no le voy a decir que me busque in, sino le voy a decir que me busque lo que está en la celda C2. Voy a decirle que me busque lo que está en la celda C2. Entonces, en la celda C2 está aquí. Ah, bueno, aquí lo hice por 3, ¿no? Voy a cambiar en extrae, voy a cambiarlo por 3 posiciones. Pues si aquí digito 3 caracteres, esos mismos 3 caracteres se van a ver acá. Entonces aquí, o por ejemplo, la U y la I, solo la U y la I. Bueno, como son 3 caracteres, sería la U, la I y la N, ¿no? La U y la I y la N. O T, E, R. T, E, R. Y esos mismos caracteres se van a ver acá. Esto pues es esa manera de juego, simplemente por ponernos a jugar, para ensayar y practicar estas funciones. La curiosidad nos va a dar más práctica, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio esto por esto? Si yo meto esta función en esta, eso nos va a permitir adquirir más destreza, ¿listo? Sean inquietos, revisen, busquen, modifiquen, y si tienen preguntas, con mucho gusto, si yo conozco la respuesta, con mucho gusto la solucionaré, ¿listo? Déjenme ver el chat antes de cerrar la sesión de hoy. ¿Me repites, por favor, la opción para ocultar y volver a aparecer columnas? Bueno, no es para ocultar, sino para desplegar, para que vuelvan a salir, para que se abran, ¿sí? Aquí lo que yo hago es control espacio y control más para que se abra una nueva columna. Es crear una nueva columna o insertar, se le llama eso. Insertar una nueva columna, ¿listo? Ya la clase de mañana me acuerdan, por favor, y revisamos la que habla de ocultar, ¿listo? Octavio, control más, inserta columna y control menos elimina columna. Es correcto, es correcto. Insertar y eliminar, serían como los términos a utilizar, ¿no? Insertar y eliminar. No la quiero eliminar, solo quiero ocultarla y después listo. Entonces mañana hablamos de ocultar. Se selecciona el encabezado de las columnas, le dan menú contextual. Ah, bueno, aquí ya está respondido por Octavio. Muchas gracias, Octavio. Perfecto. Para el taller, solicito el envío o desarrollo cuando estemos en el módulo 10. No entiendo. Cuando lleguemos al módulo 10 y veamos esos conceptos, vamos a empezar a desarrollar el taller, ¿listo? Empezaremos a desarrollar el taller número 1. Con mucho gusto, muchas gracias, dice Erika, Jenny, gracias, con mucho gusto. ¿Se pueden usar esas fórmulas, números? También, ¿sí? Terminando ya la clase, pensando en las personas que ven o que vamos a ver en diferido estos videos, si se nos generan alguna duda, pues